Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez, ¿Cómo están? Buenas tardes. Héctor Torres, Propio, bienvenidos. Carlos Francis. Hola. Y su servidor Juan Manuel Hernández. Es que la verdad los quería saludar en catarí, pero se me olvidó. Ya ves que andamos en este mood mundialista. Andas en tu mood mundialista, sacaste una playera de ¿Es de la América? América. ¿Es de la América? Ah, perdón, ¿de qué es? ¿Es de Brasil? ¿Del pentacampeón? Del pentacampeón. Más pirata que qué, pero bueno. Ay, Pero, ¿cómo así? La compraste aquí afuera. Yo te Sí, vi. de hecho, para lo único que alcanza. Atrás tiene una Un piolín. señor estacionado. Digo, con atrás su- tiene una piolín cholita. son de las que cuestan 200 pesos con calcetas short y, Claro, y de ahí número, de la ¿no? cruz, de la cruz. Sí, es No, que del Escobedo. bueno, Y ya sí, personalizada. más bien, es que es para lo único que me No, alcanza no con el mandes a sueldo que me lugares dan. donde va. Ahora. Saludos. No lo saben, pero acaba de decir, estoy harto de esta empresa. Ah, Sí, pero Estoy- bueno. son varias Ya señales. no, ya no le gusta su beca del bienestar. No me quejo porque esa me da de comer. Pero muy bien. Ok. A lo que venimos. Claro que sí. Francis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del ADN de las Little Sisa. No, es cierto. De las franquicias. Vamos a hablar de las franquicias hoy. Tenemos un par de puntos en contra, a favor. Yo creo que la conclusión de este podcast, todo el mundo creo que sabe que es una franquicia. Entonces vamos a abarcar desde un poquito de temas mucho más. Todo mundo cree que sabe que es una franquicia. Que es cosa muy por Dios. distinta. Abarcando, tomando en cuenta, vamos a imaginar que nadie, vamos a hablar como si nadie supiera que es una franquicia. Creo que, yo me enteré que era una franquicia hasta que vi la película de McDonald's, de Ray Kroc. Ah, ok. Pero dije, ok. La de It no es de McDonald's, ¿eh? ¿Cuál? La película de It no es de McDonald's. Ah, no, ese no es. Es diferente payaso. Ah, ¿no es el Ronalds? De hecho, Ronald's. recuerda que cuando salió la película le dieron un año sabático al payaso, a Ronald. Yo vi eso no me que, sabía. que Sí, Burger cierto. King había hecho una campaña donde al final de de la película de It, la última que salió, Eso no lo sabía. salía al final como un póster que decía, o un flyer que decía, por eso no debes de confiar en ningún payaso. No, Burger manches. King. Es que cuánta gente... Pero era, pues digo, ¿Cómo se llama es esta fobia de la gente que tiene fobia a los payasos? Payasofobia. ¿Se llama así? No. Bueno, ok, tiene un nombre, entonces creo que... No sé, pero ahora se está dando mucho, ¿no? Con Platanito. Se llama Cuando han dicho, uf, Anda cancelado. Coulo. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí. entra en tema. Clownfobia. Coulrofobia. ¿Cómo? Coulfobia. Coulrofobia. ¿La fobia de los payasos? Ajá. Ok. Pero sí Ya existe ando algo que es perturbado. payasofobia, no lo dije tan a lo burro. Pero Más bien a decir como un anglicismo, ¿no? Como de clownfobia. ¿o? sí, de pero clown. ya es que no tenemos educación digna en este país, entonces no sabemos hablar inglés. Bueno, hablarás Bueno. por ti. pero está bien. Se mamó. puso muy en contra del sistema, ¿no? Se vamos. No, está bien. Tanto así Bueno. que... No, ya no voy a decir nada. mira. Vamos con la definición de una Mira. franquicia, así como de libro. ¿Qué dice Mira, la definición? Tengo A dos ver, definiciones. Tengo la vaga o tengo una un poquito larga que es la del artículo 142 de la Ley Propiedad Industrial de México. Eso, Ok. Francis. échale. Primero, La que Primero lo explique quieren. mejor. ¿La que explique mejor? la que no está en la ley. Franquicia. Del griego Del griego. franquicius. Ándale, Frankius. Franquiciare. Échala. ¿A quién la oficial? Échala. Pues a ver qué tal. Bueno, según franquicia, según la ley del artículo 142 de la Ley Propiedad Industrial, dice, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos para el titular de la marca, Ujú. tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios de la que ésta distingue. O sea, pues básicamente tenemos aquí dos conceptos, un franquiciador y un franquiciatario. Ujú. O un franquiciado, el franquiciador es la persona que le otorga la marca, el know-how, how, o sea, cómo se hace todo. Ning Se hao. entregan, ni hao, se entregan manuales operativos, manuales de marca. Hay una gran cantidad de manuales que entrega el franquiciador o franquiciado.
otorgándole pues el posicionamiento que tiene, la explotación de su marca, la explotación de recetas, de materiales. Prácticamente de todo, ¿no? Es una cesión de derechos, por así decirlo. Básicamente cederle todo el conocimiento que tú tienes a una persona que desea pagar una cuota. Y bueno, el franquiciado... Bueno, perdón que te interrumpa. Supongo que, bueno, ustedes como mercadólogos, supongo que también va de la mano no solo el know-how, sino también la imagen. La explotación de la marca justamente, por ejemplo, que sería desde toda la tipografía, los uniformes, por ejemplo, no sé, a mí me encanta de todas, por ejemplo, Subway, ¿no? Que Subway tiene cierto tipo de colores mediterráneos que pues despiertan el hambre. ¿Qué, profe? ¿Por qué esa cara? No, está bien. Pero Subway tiene cierto tipo de colores. Sí, él se va sobre esa teoría No, me dio risa vaga del rojo que llama la atención para el hambre. No era el naranja. Ah, va. Es el naranja. Perdón, Por soy ejemplo, daltónico. Bueno, Soy de rancho. los es colores... que se me hizo chistoso lo de los colores mediterráneos, pero Sí, está bien. ¿Qué? Bueno, No, está bien. el tipo de colores que tiene, por ejemplo, despierta mucho el apetito, etcétera. Bueno, tiene toda esta imagen que va desde el punto de venta, los uniformes, pues portar el logotipo de la empresa, todo esto pues lo concede el franquiciador. Y el franquiciatario en este caso pues sí tiene los beneficios. Vamos a hablar quizá un poquito más adelante igual cuáles son las desventajas, porque no todo es color de rosa. Hay bastantes propuestas que van aquí en contra de las franquicias, que muchos dicen, ¿sabes qué? Si tienes mejor el capital, mejor tú créate tu propia empresa como emprendedor. ¿Así de duro? ¿Tú estás en contra de las franquicias? Siento que es demasiado agresivo eso de no optes por eso, mejor inicia tú solo, como que... Es que yo creo que depende mucho del perfil del inversor. Pero justo creo que es la idea que muchas veces la gente tiene o precisamente como con lo que se encuentra. Y creo que lo interesante más bien es aterrizarlo en ver ¿Cuáles si son las te conviene o ventajas y no. desventajas? Que en realidad va a ser, más bien en un punto vamos a encontrar que hay casos en los que te conviene y casos en los que no. Pero van a ser, creo que tienen mucho que ver con el caso en específico. Exacto. Mira, Y con la ajá. persona y con tu situación y muchas otras Sí, circunstancias, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso, yo creo que en lo personal sí depende mucho del perfil del inversor, ya que muchas franquicias, no diré que todas, pero por lo general busca que con una persona compre una franquicia sea la misma persona que compra la que esté detrás de caja. O sea, una persona que esté, así como Gustavo Fring, Los Pollos Hermanos, así una persona que se meta a fondo y casi termina siendo como un autoempleo, tomando en cuenta que como inversionista recibes cerca entre el 10 y 15% de las utilidades del negocio. También depende mucho de tu perfil como inversionista. Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero pues tener control de qué uniformes quiero que tengan, cómo manejar la estrategia, y siempre vas a tener que estar apegado a las normativas y a las leyes, bueno, a las normas que te ofrece el franquiciador. Entonces, bueno, personal creo que sí depende mucho del perfil del inversionista. Ujú. Y pues también de la franquicia, ¿no? Porque cada franquicia tiene un contrato diferente. Exacto. Y ahora sí que va a depender de muchos factores, no tanto del modelo como tal, sino de la franquicia en particular con la cual deseas contratar. Prácticamente es una alternativa más para el desarrollo o la creación de una empresa, ¿no? O sea, creo que el principal beneficio al final de adquirir una franquicia es que estás prácticamente comprando una metodología de negocio ya probada anteriormente Ujú. y que por lo menos en sus primeras unidades ha resultado ser exitosa. Y bueno, o sea, como dijimos, ya hay un directorio enorme de franquicias. Estaba viendo, según la Asociación Mexicana de Franquicias, que ya hay más de 1,550 franquicias, por lo menos que están controladas o distribuidas. ¿A poco hay una ¿Con asociación ellos? de franquicias? Claro. Así La- es, la- de todo, papá. AMF. A ver, quiero traer un dato que creo que es importante y es un dato que lo hemos visto en otros casos, pero este dato de la mortalidad de las pymes en México, Híjole, lo hablamos en los primeros capítulos. que lo habíamos platicado y es del 70%. Esta es una cuestión es la mortalidad de las empresas en México. Es que básicamente el 70% de las empresas que inician operaciones En no su primer pasan año, ¿no? De los 2 años. de los 2 años, no pasan de los 2 años, es decir, a los 2 años básicamente mueren. Estás morido. El tema con esto, precisamente, Morsaide. estamos hablando normalmente de emprendimientos y ese es el tema de qué es lo que a la larga vas a poder conseguir respecto de una franquicia. Y es el hecho de qué es lo que pasa. Por supuesto que mucha gente piensa que puede ser emprendedor, mucha gente tiene la idea de hacerlo y de empezar un negocio, pero las circunstancias son que tú puedes entrar al mercado y si se fijan los números van en contra de las personas y en contra de los negocios, ¿sí? O sea, realmente estamos hablando de que de cada 10 negocios que empiezan, solo 7. 3 se van a mantener después de 2 años.
Y luego de esos 3 es una cosa de... Y luego Como después de el- esos 3, tenemos ahí otro dato que de hecho lo manejan, en este caso, la Asociación Mexicana de Franquicias, que habla que a los 5 años únicamente una de esas 10 estaría superando esos 10 años. O sea, hablamos del 1%. Digo, del, No, del 10%. 10%, Perdón. Ajá. ¿no? Que sigue siendo algo bastante bajo. Entonces, podría decir yo. ya cuando te pones a tratar de analizar qué es lo que pasa precisamente, el tema es, pues que mucha gente, o sea, en realidad estamos hablando de anomalías. La gente la que realmente le va bien cuando abre un negocio nuevo o un emprendimiento, pues son anomalías. Estás hablando de que realmente de cada 10, solo una persona le va a funcionar lo que está haciendo. Son de esos casos excepcionales que dices, híjole, ¿cómo llego a superar algo así? Entonces, ¿no? en realidad estás enfrentando a tratar de sobrevivir dentro de un espacio de un negocio que vas a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas empresas terminan por no pasar los 2 años, precisamente porque se encuentran con muchas dificultades para poder hacer que el negocio camine, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando tú empiezas un negocio como emprendedor, la persona que decía, ay, voy a iniciar un restaurante porque a mí me gusta mucho ir a restaurantes, sé las cosas que la gente busca, sé lo que me interesa. Porque me gusta ir mucho. Siento que es la peor excusa para iniciar un... No, pero es lo mismo, es como lo que dicen que no es lo mismo ser que es borracho que cantinero, ¿no? Sí. Algo así va la frase, Ay, que es joder. justo es el tema. O sea, no es que tú consumas eso, pero no entiendes todo lo que está detrás. Por supuesto que puedes ser un buen consumidor o un cliente, pero no entiendes tal vez todo lo que está pasando tras bambalinas trasfondo. para que te sirvan a ti un plato, ¿no? Claro. En cuestión de todo, o sea, de lo que implica Distribución, nómina. Exactamente. Eso es lo que no ves y eso es lo que te enfrentas cuando empiezas un negocio y te das cuenta que muchas veces, por ejemplo, un gran porcentaje de los negocios que fallan en el primer año tiene que ver con el hecho de no haber trabajado tus números para tener el suficiente capital para mantenerte en los meses bajos. Es decir, no tener el capital de trabajo, entonces de repente no tienes para pagarle a la gente. Pero tendrías que haberlo tenido si lo hubieras calculado bien para sobrevivir. Claro. Y no tener que encontrarte de repente en pedir más dinero prestado porque no hiciste el cálculo correcto. Sí, es que mucha gente no es consciente de la temporalidad de básicamente las temporadas altas y bajas de tu giro, ¿no? O sea, muchas veces es desconocido tener este histórico de, pues bueno, muchos sabemos que en enero los gimnasios y toda la industria del deporte está súper alta porque la gente se compromete, hace Se sus motiva. fiestas, pero tú no sabes que hay un decrecimiento muy importante después de las vacaciones de verano porque mucha gente ya le empieza a dar flojera. No, o Yo siento, después que de desde diciembre, ¿no? antes, yo siento que desde antes de Ah, claro. verano, ¿eh? Sí, o sea, porque Me mucha atrevería a gente decir que en los entra, primeros 3 meses... luego vuelve a bajar y luego ya se está viendo de que, ya viene el verano, empieza a subir otra vez. Sí, Oye, justamente. que, Vuelve que a- correlacionado a nuestro capítulo anterior de los gimnasios, yo creo que las franquicias de los gimnasios tendrán aquí en México desde hace cuánto tiempo, porque realmente hace Pues, muy... siento que, por ejemplo, antes el sector de gimnasios, antes aquí estaba como mucho más abarcado el sector de alimentación en México, pero gimnasios serán como unos 3, 4 No, años. es que, ¿sabes? Bueno, me es voy que a si te atrever- vas más atrás... Creo que igual hubo que- un apogeo importante. Ajá, justo. Los gimnasios de barrio, que era donde se practicaba lucha, se practicaba box, Ah, bueno. llevan añísimos. Y esos eran sí. los gimnasios como los de estos de barras de paraderos. O sea, era de agarrar fierros lo que encontraras. Sí, güey. Y Sí, con o eso. sea, hubo un Pero- apogeo ajá, en pero el en hype franquicias grandes. Ajá, el hype de los gimnasios Que ahí- de ahí franquicia. el ejemplo fue el Gold's justamente. Gym, ¿no? Y justamente las Gold's Gym, franquicias. Que fue el que se hizo como más famoso y salían Sí. películas y los famosos iban a esos. A esos, De hecho, ujú. muchos famosos compraron la franquicia. Las franquicias. y- Ajá. ¿no? De hecho, hay uno que quiere en Querétaro. Un Gold Gym. Que Pero bueno, se no hay dieron que ser- durante mucho Pero tiempo. no tiremos el comercial. Exacto. Y funcionaron un tiempo, pero después se fueron cayendo y creo que fue en parte porque no supieron hacer cambios Mantenerlo. respecto a lo que el mercado estaba Tropi- buscando. tropicalizar. Tropicalizarlo o que siguiera funcionando, ¿no? Pues sí. O incluso que era una franquicia a lo mejor demasiado cara para lo que en el largo plazo podías mantener. Ponte en forma. Mira, aquí tengo un dato de un artículo del Economista, justo hablando aquí de temas de emprendimiento y haciendo una comparativa. Y es que, según el Economista, de cada 100 negocios que nacen en México, 64 sobreviven. Mientras que a los 5 años ya se cerró el 70% de estas. Y después, de la edad de los 20 años, tan solo sobrevive un 11%. Ok, de hecho estos números son un poco más favorables, ¿no? Más o menos. Ahora, 11 de cada 100 nuevos negocios sobreviven. ok,
Acá lo que entra en el tema de las franquicias, y creo que es lo importante de aterrizar de lo que estaba comentando Francis, estás hablando de un negocio en donde básicamente no es que tú estés comprando el negocio, sino estás comprando La licencia, ¿no? la posibilidad La explotación de uso. de hacer o copiar un modelo que ya existe y beneficiarte de eso. ¿Dónde entra en estas cifras que estamos leyendo el tema de franquicias? En el hecho de que, en teoría, los negocios de franquicias que no partes de cero, tu posibilidad de éxito es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no vas a tener que empezar a aprender todo, sino que una franquicia se supone que ya, Cuenta. si ya es como un modelo de franquicia, quiere decir que ya hubo un negocio exitoso y que hubo una sucursal o un duplicado del primero, Donde que se además ensayó todo, se ¿no? pudo aplicar todo lo que se hizo en el primero, se definieron ya todos los procesos, manuales, etcétera, etcétera, que permitieron que la segunda unidad y las terceras o las que vinieran después también fueran exitosas. Claro. Pero se puede decir que el factor de riesgo es mucho menor, sin embargo las utilidades también se ven, o sea, las utilidades que obtienes a largo plazo terminan siendo que depende, menores. Es que yo creo que es la ley de cualquier inversión. Pero ¿no? la O sea, cosa es de entre que- más riesgo tenga una inversión, Ajá. Claro. tiene mucho más probabilidad, bueno, más bien su tasa de recuperación es mucho mayor, sin embargo es del Sí, es perfil de inversionista. O sea, Puedo decir que igual el perfil de este tipo de negocio es que es un poco más seguro, pero la utilidad que tengas no puede ser tan... Pero es que es muy relativo, porque puedes decirlo de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer en su momento, sobre todo el auge que tuvo Starbucks, que todo el mundo, o sea, tú tenías un Starbucks y sabías casi que iba a pegar. que iba a pegar. ¿Desde cuánto tiempo tiene Starbucks aquí? ¿Desde el 2000 algo? ¿2003? Debe tener como 10 años, ¿será? No más, ¿no? Más de 10 Creo que años. 2011, a ver, déjame ver. No, es más, aquí en Pero México, es más, vamos a suponer que fuera en Estados aquí en Unidos. Querétaro. En Estados Unidos, donde la franquicia sí la podías adquirir tú, ¿no? O sea, eso que estás Aquí diciendo... también, ¿no? No, aquí no. Aquí no la puedes tener. Ah, porque es de... Aquí hay una franquicia cierto. maestra, creo que le llaman, y solo ellos la pueden tener. Pero vamos a suponer que lo que pasa en Estados Unidos es eso. Tú tenías tu franquicia. Entonces, en teoría te dicen no, porque de lo que tú ganas, porque normalmente es de las utilidades que tú obtienes, tienes que pagarle algo a la franquicia por regalías, por publicidad y otras cosas que te pueden estar cobrando. Entonces dices, no, porque me van a cobrar, etcétera, etcétera. Pues sí, nada más que a lo mejor si tú abrías una cafetería con tu propio nombre, con tu propio estilo y todo lo que tú tenías, puede ser que te fuera bien, puede ser que fuera un negocio, pero a lo mejor no ibas a pasar de un negocio que facturara una cierta cantidad de dinero. Entonces te ibas a ganar más utilidad de un negocio más pequeño, a diferencia de si tienes de repente un negocio que se llena solo, como un Starbucks. Ahorita en México abren un Starbucks en donde sea y llega gente, ¿no? O sea, tienes una plaza que está abandonada, pones un Starbucks y se va a llenar Sí, la plaza. O sea, ya ahorita ya es un negocio ancla del, pues digo, muchos Sí, de otros. No, y que tienes la desarrolladoras posibilidad de del- que la gente venga de donde sea a ese tipo Sí, de negocio, ¿no? Y justo disponibilidad de compra. Sí, yo creo que en este caso es, partiendo de lo inicial, lo interesante en este caso de las franquicias es que a cualquier franquicia que vayas van a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso, bueno, es retomándolo, aquí hablando antes de cámaras, ¿no es cierto? No, de micrófonos más bien. Por ejemplo, con el caso de Ray Kroc, que fue como uno de los pioneros. Realmente el concepto de las franquicias ya tenía como antes, no oficialmente, pero ya tenía como cierto tipo de aplicaciones en la historia. Antes se manejaba de forma en la producción, por ejemplo. Y sabes que te doy la licencia de producir cierta cantidad de... Creo un caso, ¿no? De las máquinas de coser. Termina la Segunda Guerra Mundial y parece de los 50s, pues cuando inicia McDonald's. 60, 70, que las franquicias se estaban dando de una forma local, y ya a partir de los 80 fue cuando ya nace el boom de de los servicios. Se empiezan a expandir a Europa, incluso hasta China, Rusia incluso entró McDonald's. Es que inclusive hasta puedes ser dueño solamente de la propiedad intelectual de, ¿sabes? Como de una patente y vender esa licencia de desarrollo, De uso, bueno, más bien comercialización. de... ajá. Sí, por ejemplo, ¿Sabes? por ejemplo caso Disney. Caso Disney, por ejemplo, con la explotación de marca de Mickey Mouse. Tengo yo entendido que la franquicia Que ahí en cambia un cuanto a poco. eso más rentable es Pokémon. Ahora, Hasta ahorita. nada más cambia un poco más porque rentable? ese es un esquema de licenciamiento, Ajá. que es que el licenciamiento de la Que ya imagen. es otra cosa. En el de la franquicia es un poco más complejo porque se meten otras cuestiones que tienen que ver precisamente
con publicidad, con incluso que te estén revisando continuamente, que estén viendo que estés haciendo las cosas bien. Sí, claro. Digamos, creo que en ese sentido sería un poco más complejo que el tema del licenciamiento. Ahora, la franquicia, que era justo lo que comentaba Francis ahorita, es dentro de las cosas que normalmente te va a pasar con un negocio de franquicia, es que básicamente, pues si yo voy a un McDonald's aquí, o voy a un McDonald's en Rusia, o voy a un McDonald's en Brujas, básicamente sé que voy a encontrar lo mismo y el mismo producto, hecho básicamente con la misma Igual, calidad y el mismo sabor. Bueno, Bueno, salvo que vayas a un lugar donde no pueden comer. Bueno, res. puede estar tropicalizado. Bueno, de hecho, sí, una vez me... Puede me- haber tropicalizaciones. Algo súper raro que pasó es de que en una vez en Los Ángeles fui a un Starbucks un Subway donde le ponían cilantro ¿Qué? al Subway. Yo creo que es como, güey, ni siquiera en México le ponemos cilantro. Yo creo que lo quisieron tropicalizar al estilo de ley. Pero es que yo siento que ahí justo hasta podría ser parte del secreto de este tipo de franquicias grandes que ya te ofrecen, o sea, ellos mismos también están encargados de la adaptación del negocio a ese país de origen, Ujú. respetando sus... El entorno como- cultural. respetando la calidad y el servicio que ellos ya ofrecen. Sin embargo, gracias a ese nombre que ya está actualmente posicionado como un McDonald's, como un Starbucks, el que llegue a un nuevo país, a un nuevo X, Ujú. también ya te da hasta cierta facilidad de entrada. Obviamente hay que hacer adaptaciones, por ejemplo, justo hablamos de países donde está religioso, bueno, por temas de en la religión, India, por el cosas Mac- de tal, Ajá. está prohibido el consumo o la ingesta de cierto tipo de alimento o ingrediente, o tal vez este país está acostumbrado a... Por ejemplo, yo también había visto que en Asia hay muchos, por ejemplo, franquicias, por ejemplo, de comida rápida como hamburguesa, etcétera. Todas llevan murciélago. Ya son, o sea, tienen alternativas veganas que no puedes ver o que Sí, no la ves, India, por ejemplo, en México, por ejemplo. o tienen inclusive prácticamente el menú cambia por completo, pero la identidad de marca se sigue respetando. Sí, y de eso también hecho, es muy... de hecho es una cuestión curiosa, pero también ha pasado, por ejemplo, en el caso de México, que muchas veces mexicanos que están en Estados Unidos, se encuentran una marca que les parece interesante y quieren traerse las franquicias. Claro. Pero también dentro de estas situaciones, a veces las franquicias deciden, que ha pasado con algunas franquicias, incluso en Estados Unidos, creo que por ejemplo era como Que el no se caso salga. de In and Out. In and Out. Creo que como que ellos estaban muy localizados en California. Sí, no es una maravilla. Y se detuvieron mucho en la forma de expansión porque querían mantener Algo el local, control como- ajá, y como sí, algo justo. muy local. Y hubo muchas marcas que había mexicanos con el capital para poder traerse las franquicias, que es muchas franquicias que ya estaban en Estados Unidos, no les dieron la franquicia a México. ¿Por qué? Porque sabían de la dificultad que podía tener en un momento dado traértela para acá, Ujú. y el problema es que si tal vez no estabas en el momento adecuado, ¿qué era lo que probablemente pasaría? Que más bien quemaras la marca. Claro. Que creo que fue el caso que pasó un poco con Applebee's en México. Ok. Applebee's. Applebee's, de hecho, ya no existe. Había uno por tu Bueno, casa. había, en Los Arcos, ¿no? en algunas, abrieron de repente en varias ciudades, no sé si todavía sigan en... Yo me acuerdo que había uno en León, ¿no? En Monterrey. En Guanajuato, no En sé si Monterrey siga. había, no sé si siga la marca, pero creo que lo que le pasó fue que fue una marca que de repente la gente no lo ubicaba, no fue... Applebee's la primera opción de Applebee's ir. era la competencia de Chili's. Chili's. Ujú. Básicamente un concepto muy, muy similar. Y creo que una de las cuestiones que le pasó por la forma y la manera en que Chili's llegó al país es que ellos no pudieron llegar tan fuerte. Entonces, Todavía hay un buen aquí en México. ¿Sí hay varios? Estoy viendo el mapa. ok. Pero en muchos lugares lo que le pasaba es que la gente al no identificar tanto la marca, pues les terminó siendo contraproducente Aquí. y no funcionó. Ahí. Entonces muchas marcas lo que tratan de hacer es también de definir y ver cuáles son mercados que hay. Por ejemplo, una de las franquicias que entiendo que han estado como muy reacias a llegar a México es Taco Bell. ¿Cuál? Taco Bell. Taco Bell. Ah, no, pues Sí. ni de broma. No, pero hay gente a la que No le te gu- creas, a la, pero a hay la mucha gente gringa gente- le va a gustar eso, güey. Pero Pero ir a ver qué cantidad... No creo que pegue aquí Taco Bell ni de broma. hay algunos estudios que piensan, es que a final de cuentas obviamente sabes que no es el taco igual al que estás acostumbrado. Hay mucha gente que de repente va al Taco Bell y tiene sus ventajas. Por ejemplo, Taco Bell en ¿Qué Estados Unidos, ventaja pues le de ves al repente Taco Bell? a la gente que le gusta, pues que es fácil de ir y pedir ese menú y lo que tienen ellos en un burrito y mucha gente se le hace como una comida como digamos, sería una Un equivalente a ir a... Yo he escuchado que
el taco, bueno, en este caso en específico, mucha gente que sí es como, nada, directamente que no. Pero hay gente que dice, oye, si quitas esta barrera de no es un taco y simplemente lo disfrutas como lo que te están Como lo sirviendo que y es. ya. O sea, no lo quieras comparar con el taco que conoces. Claro, compáralo con- ese es el tema. O sea, Justo. obviamente si lo comparas con un taco normal, no tiene nada que ver. Exacto. Pero, No, pero yo termina viendo siendo la- más un burrito. O sea, digamos, es un burrito. No lo sé, Franco. Ya si lo ves así, con esa perspectiva de sea lo que sea, lo voy a probar. Se ve. ¿No? Sí, pero Es una tostadita. al O menos- sea, creo que el error es llamarlo taco. ¿Me explico? Yo creo que Pero si le quitas como Pues sí, esa, bueno, esa se le puede barrera decir de tacos. análisis, Angustias. y si quitas esa barrera comparativa, Maybe sí. Es una A tostadita. final de con carne. cuentas, O sea, es una franquicia que funciona pero es en que, Estados por Unidos. ejemplo, simplemente imagínate Chipotle, un sí. italiano viendo un Domino's Otro Pizza, también muy dices, malo. o sea, Ándale. justo vas a decir, Un esto José Libre. A un japonés viendo cómo le ponemos aquí Aguacate, ¿Cómo le ponemos, y la- cómo le pastor. ponemos jalapeño a Ándale, todo? chamoy con gomitas. ¿Cómo le echamos ¿Cómo dice? Tú fríelo, ponle chimichurri y ya. Y, ya se y acabó. ponme lo de aguacate con arrachera, por Sí, favor. o sea, lo yo he visto y justo Sí, también güey. hablando así de que justo estos cambios, simplemente en el norte del país he visto mucho y de hecho lo he probado, que a la pizza también, si ves que aquí te sirven, por ejemplo, catsup. Oye, pero es que Monterrey tiene un buen de franquicias que acá ni siquiera es... Yo creo que a También. Monterrey Bueno, le pones Tim Taco Bell Hortons. y funciona. Y si funciona. Bueno, es que Taco Bell Sí, es más sí que creo. es una versión híbrida Tex-Mex de lo... Exacto. Es Es Tex-Mex. Tex-Mex. Pero, y justo también, lo que iba a decir es que, por ejemplo, incluso en Monterrey las pizzas, ¿sabes? Te vienen con ranch. Para que en vez de, por ejemplo, catsup, le ponen ranch a la pizza. Y son cosas que ¿Y tú le pones? únicamente, ¿Siendo ¿sabes? regio? de Monterrey. Yo la he probado y la verdad sabe bien. Y luego sí le pongo aquí, ¿sabes? Es como no me gusta el ranch. pero justo yo creo que te puedes dar cuenta de esos pequeños cambios o esas pequeñas adaptaciones que puede que tú no percibas y estás hablando del mismo país, ¿no? Y creo que como empresa, esta estrategia que está tomando In-N-Out, que muchos dicen, pues es que obviamente pegaría, No, manches. pero es que tú no sabes. O sea, creo que al final es, pues sí, aventar una moneda y que sirva o pues no. sí, es jugártela. De hecho, Exacto. justamente la vez que fui, ahora que abrieron el Tim Hortons aquí en Querétaro, Ujú. obviamente todavía tenía el ligero recuerdo de cuando iba allá en Vancouver, y justamente vi que tenían chocolate, que era como lo rico allá, pero también me dijeron, oye, ¿quieres el original o tenemos chocolate de mexicano? Y yo de, órale, o sea, se le están jugando para introducirse en el mercado y decir, Sí. bueno, algo que quizás se te haga más. Y era chocolate abuelita, güey. Quién sabe, la Tal neta. vez. La neta yo aposté Que por ya otra tampoco es cosa. ¿Probaste? mexicano, ¿La ¿no? probaste También o ya no? es de No, Nestlé. no. Nada más como sí? que me salió la duda al ver el menú y dije, mejor me voy por algo que siempre pedía. Molletes. Mm. ¿Alguien, No, pero ¿alguien pero hay ha probado burritos. los tamales de la costeña? Sí, horribles. No. Yo no lo he hecho, pero... Pero No, bueno, no lo hagas, güey. No Pero lo hagas. ok, sigamos. Retomando. Sigamos con el Entonces, tema. aquí la situación para mucha gente, sobre todo, hay mucha gente, vamos a poner los casos en específico. Claro. Una gran cantidad de la gente en México está empleada para alguna empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas un negocio? Que precisamente una de las cuestiones que puedes necesitar es mucho tiempo para echarlo a andar, en tratar de entender qué es lo que necesitas. O sea, por ejemplo, hablando, como decíamos, de un restaurante, es de saber, oye, ¿qué tipo de estufa es la que requiero? No necesito una estufa de casa, necesito algo diferente. Claro. Entender hasta el tipo de gas que tienes que meter, que son cosas que a veces la gente no sabe, El tipo de pero aceite. el tipo de gas es muy diferente si te ponen gas natural a si te ponen gas LP. El gas LP calienta más que el gas natural. Entonces muchos restaurantes, aunque en la zona hay gas natural, prefieren utilizarlo Optar por. porque el otro les permite generar más calor y trabajar de forma, además que es más barato Ujú. para ellos, ¿no? Sí, o sea, yo estaba viendo que inclusive dentro de todos los manuales y el know-how que se te comparte como franquicia, también te dan fichas técnicas y fichas de técnicas tanto de productos como de equipos que necesitas para pues el desarrollo de Sí, de hecho muchas franquicias, y bueno, volviendo a este tema que era como justo, ¿a quién le puede ser muy útil? Estoy trabajando por una empresa, no tengo tanto tiempo y a lo mejor no puedo para aprovechar. administrarlo. La ventaja de esto es que básicamente muchos de estas franquicias te pueden otorgar casi el negocio llave en mano que le llaman, en donde ellos te ponen todo. O sea, tú realmente te dices, ¿sabes qué? ¿Dónde lo quieres poner? Te van a poner a las personas, le van a dar todas las indicaciones de cómo tiene que quedar el local, te van a mandar
el equipo que requieres tal cual, te van a decir cómo lo tienes que formar, cómo lo tienes que hacer, te van a decir cuántas personas necesitan, te van a decir cómo vas a empezar a vender, etcétera, etcétera. A ver, esto lo estoy diciendo desde mi ignorancia, igual ustedes saben, pero yo también tenía entendido que caso McDonald's, que ellos también eran hasta dueños en cuanto a bienes raíces, Sí, de plazas. plazas y algunos locales, que literalmente solo estaban buscando de que, yo quiero ponerla, ya tienen su catálogo de locales disponibles, quiero Sí, como de placitas, ¿no? O sea, que ellos, te rento. O sea, ellos son pero dueños de las literalmente- plazas. Y justo creo que los platicamos. Ellos son dueños del equipo, del mobiliario, de las máquinas, inclusive. Bueno, de- es- y eso del, puede y de- depender. y del resto de locales a los cuales ¿Qué es lo rentan. que termina pasando? Normalmente, por ejemplo, pensando en un negocio como ese, pues estás hablando de que son millones lo que le tienes que invertir a un McDonald's, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las franquicias? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo desarrollo un sistema, yo desarrollo un proyecto, que es lo que estamos hablando ahorita, y yo quiero tener un Subway, por ejemplo. Ujú. El Subway, si se fijan, es una de las franquicias que creo que necesitan menos espacio. De hecho, es que deben ser de las franquicias que también necesitan menos gente. Subway. Pero son franquicias que funcionan súper bien. Y esas franquicias creo que en México sí tienes la posibilidad de comprarlas, a diferencia de muchas otras que son exclusividad de Alsea. Pero si se fijan, todas básicamente tienes lo mismo, tanto en la forma en que está la barra, el tipo de refrigerador en donde tienen Sí. las cosas, el tipo de hornos, todo. Todo te lo van a decir qué es lo que necesitas y te van a decir cuesta tanto. Y normalmente qué es lo que pasa tratando de entender. En este caso, la franquicia, como les decía, es básicamente me va a entregar todo, porque me va a decir cómo lo tienen que hacer, me va a entregar el mobiliario, etcétera, etcétera. Van a darme la capacitación para que la gente sepa cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que me quita? Tiempo que yo tendría que hacer. Es decir, me va a cobrar la franquicia una X cantidad, porque, digamos, tratando de entender qué es lo que pasa, la franquicia normalmente te cobra una cuota como por adquirir la franquicia, El te puede franchising cobrar, fee, exactamente, franchise, que algo sería por adquirirla y tener esa posibilidad de licenciamiento. Te puede cobrar, en algunos casos, por el mobiliario. Ujú. Es decir, Cuando porque ellos lo muchas ofrecen. veces ellos mismos te ofrecen la venta. Por ejemplo, muchas de estas franquicias que vienen de otros lugares por ejemplo, Estados Unidos, hay mucho mobiliario que no lo encuentras aquí. Y mucho porque además son específicos. Por ejemplo, los tipos de hornos que utilizan para las de pizzas, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ya son hornos que ya tienen la banda y todo esto pasa a la velocidad que tiene que ser para que te queden las pizzas igualitas en todos casos. Y de hecho, dentro del método, tú tienes que mandar la propuesta en caso, por ejemplo, no, yo tengo este local. Tienes que mandar la ubicación y todo, y ellos primero te autorizan si está en el lugar y en las condiciones óptimas. Posterior a eso te hacen un layout según lo que mandes del mapa, y ellos mismos, por ejemplo, El en caso de presupuesto. mobiliario, te dicen, pues mira, según las condiciones de tu local, podemos meter tantas mesas, que de hecho obviamente las hacen hasta la medida. No, y que también es no con este proveedor y así. Prácticamente es págale a aquel y te lo Sí, llevan que tanto tengas el tiempo. mercado y que tampoco haya alguna otra franquicia que esté cerca de la misma que pueda afectar. Pues yo he visto Oxxos enfrente de otro Oxxo, ¿eh? Sí, Eso también llega a pasar. bueno, que creo que la franquicia de Oxxo, creo que el Oxxo no funciona tal cual como Tal cual franquicia. así, ¿no? Pero precisamente, Bueno, digamos, Oxxo como... opera. ¿Cómo Ahorita operaría? lo platicamos. Tengo entendido que las tiendas como que en realidad son de la misma empresa y como que ceden a unas personas que normalmente buscan como familias. Sí, también he visto. Que les dan como la concesión de decirte, a ver, ok, administrativa, ¿no? esta tienda yo la pongo, tú administrala. Y es tu negocio familiar. Ujú. Con la ventaja que si tienes más gente en tu familia, pues obviamente es el negocio de la Autoempleas. familia, te vas a autoemplear y le vas a echar ganas, ¿no? Sí. No te vas a quejar porque pues tú eres teóricamente Sí, sí. el dueño dueño. o el encargado. Y entonces eso como que compromete más a la gente. Ujú. Pero bueno, volviendo a este punto, la ventaja principal de una franquicia de entrada para mucha gente que quiere iniciar un negocio es que básicamente no te vas a ahorrar el tema de aprendizaje con lo que eso cueste. Exacto. Vas a poder iniciar el negocio más rápido y en teoría te tendrías que estar ahorrando mucho del costo de aprendizaje. Sí, exacto. ¿No? De Sí. estarla regando al principio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas, en teoría, una buena franquicia te las va a entregar de forma que tú nada más las operes respecto a sus procesos. Justo creo que el mayor, la mayor ventaja, yo diría que son dos. El costo-beneficio de aprendizaje, de que, órale, yo me voy a aventar a hacerlo. Ya prácticamente estoy poniendo todo a la mano para que sepas producir. Bueno, son todas las estrategias económicas, publicitarias, administrativas. Logísticas. Justo, etcétera. O sea, todo eso que tendrías que aprender al día a día,
regarla en unas, posiblemente te fue bien en otras, pero también todo ese costo de aprendizaje, si lo traduce en lana, Sí, es también una muy mucho. buena lana. Y aunado a eso, pues ya la facilidad de entrada que tienes por el nombre, ¿no? Sí, exacto. Una persona que En llegue... algunos casos. En algunos casos. ¿Por qué? Porque hay franquicias que pueden ir empezando. Sí, sí, pues claro, Puedes puedes ser comprar de los franquicias primeros. pequeñas. Eso que es lo que va a pasar. ¿Como cuál sería Seguramente. algún ejemplo de esas? Es que puede ser cualquiera, Pues, ¿no? sí, exacto. O sea, alguien empieza una franquicia, tiene 2, 3 tiendas, empieza a venderla. Tortas filos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguramente te va... Imagínate cuando empezaba Starbucks en Estados Unidos y había Sí, claro. 5. Y alguien dijo, oye, me gustó tu concepto, me lo quiero llevar a Nueva York. Y le compré una franquicia, pues que en ese entonces seguramente no le salió caro, ni a nada comparado con lo que hoy vale. Pero hoy obviamente ya creció con todas las demás y hoy el valor que tiene es muy por encima de eso, ¿no? Claro. Entonces, esa es una situación que puede pasar. Ok. Y se da y se presta muchas veces en esas situaciones. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Obviamente con una franquicia también Pequeña. que lleva menos tiempo es que te estás arriesgando un poquito más, pero seguramente la ventaja que tienes es que te dejaría más margen. Y si la franquicia crece, pues tú vas a estar de los primeros para crecer. Sí, claro. Muchas veces a la gente lo que le pasa cuando entra en esas situaciones es que si obviamente eres de los primeros en entrar y te va yendo bien, la franquicia va a tratar de que tú seas el que abra las siguientes. Exacto. Y entonces te va a dar beneficios. Entonces a mucha gente, por ejemplo, que en México habría Subways y empezó, la mayoría de la gente que tiene Subways empezaron con una y tienen 10. De hecho, yo he visto que parte de lo que te comparten como estadísticas de funcionamiento, por ejemplo, no sé, esta franquicia tiene un retorno anual del tanto por ciento, ¿no? Y recuperación de tu inversión en tantos años promedio. También te ponen por ejemplo, cuántos socios son dueños de varias. Por ejemplo, dicen, no, pues el 80% de nuestros socios actuales tienen por lo menos 2 unidades. Entonces, pues Sí, bueno, hay o sea, unos hasta ya- regionales. Ujú. Por Sí, región, por justo estado. hablando de gimnasios, yo me metí a investigar cómo funcionan algunas cadenas que ya son 24/7 y así, y que justo, parte de esas tasas incluía eso, y también de algunas, también me puse a ver algunas franquicias pequeñas, que igual y eso no lo comparten por lo mismo de que son pequeñas. O a veces pero- no lo tienen, ¿no? A veces no lo tienen, pero igual en cuanto hablas de cadenas grandes que sí, el franchising fee, estás hablando de simplemente la licencia te cuesta millones de pesos y Claro. todavía le tienes que agregar. Sí, porque además si tú llegas, no sé, y Sí. dices de una franquicia de ese estilo, te van a decir, ¿cuánto es? 1 millón. De Y la puro- pura ajá, franquicia. Exacto. Sin contar el De inicio. mobiliario, El- sin ajá. contar El esto y lo otro y local, aquello. exacto. Entonces, obviamente tú dices, ok, Ay. pues es bastante Híjole, dinero. sí pesa, Pero, por ejemplo, hablando como hablábamos hace rato de un Subway, ¿no? Cuando tú empiezas a ver la mayoría cómo les está yendo y que la mayoría de las personas que iniciaron con esa franquicia tienen más de una tienda, pues es que es un muy buen negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese tipo de franquicias, sobre todo esto que comentaba ahorita Héctor, también es importantísimo, porque ya tienen medido, por ejemplo, cuáles pudieran ser las ventas que pudieras tener en ciertos lugares, porque obviamente ya tienen ubicado el tipo de lugar, No, ubicación. incluso saben a qué tipo de zonas no se meten por imagen. A qué tipo de zonas sí. ¿Qué tipo de zona te conviene, qué tipo no? Y fíjate, ahí viene otro punto que es interesante. Al tú adquirir una franquicia de este tipo y que tengan todos esos, Manuales digamos, de- Manual, reglas. los manuales, pero también todas esas ¿cómo se llama? Esos KPIs que puedes medir, que ya lo tienen 100%. definido porque tienen, o sea, En ¿cuántas cantidad de- tiendas tiene Subway? O sea, Sí. 1000 Varias ya. millones, no sé cuántas Unas- sean, pero unas deben que ser otras, sí. en Estados Unidos y en todo. Ya voy a Por abrir- supuesto voy a que abrir ya una en Nopala, como que me hace falta Ándale. incursionar ahí en Nopala. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso te pueden ir diciendo, ¿sabes qué? Y sobre todo pensando en esto que hablábamos, de decir, abres una franquicia que tú a lo mejor no vas a poder atender porque tú trabajas para otro negocio. Sí. La ventaja de tener todos esos KPIs es que si tú pones y contratas a una persona que va a estar a cargo, tú sabes qué le tienes que exigir. ¿Por qué? Porque ya está muy medido. Entonces tú vas a saber, oye, tendríamos que tener ventas por tanto, la gente nos tendría que estar durando tanto tiempo, la rotación es esta. Esa es una otra gran ventaja de que no empiezas de cero y de que tienes todo el conocimiento general de la franquicia, en donde incluso te pueden decir, mira, por la zona en que tú estás, tú deberías de tratar hacer volanteo. Por la zona en que tú estás, deberías de hacer este tipo de cosas. Inviértele tanto, porque hasta te pueden decir, ok, manda a hacer 10,000 volantes Claro. y repártelos en estas partes, ¿no? Justo. Porque toda esa parte existe. Entonces, la franquicia sí tiene ese valor de ayudarte a
a iniciar un negocio lo más rápido posible, obviamente además con te el da costo que continuidad. tiene, y sobre todo lo que se ha demostrado en términos generales es que los negocios de franquicias tienen una mortandad menor a los negocios que empiezan de cero. Entonces, Ok. eso es algo que se debería de considerar, Ok, ¿no? ok. Entonces, la franquicia per se tiene grandes beneficios. Ahora, vamos a lo que pasa en la vida real. Y ese es un punto, Claro. sobre todo en muchos países, es el tema de que también hay mucha gente que ha abusado del esquema de franquicias. Aquí todo el mundo quiere ser franquiciado. No, y hay mucha gente que se dedica básicamente a abrir franquicias para venderlas. Es decir, abre un negocio, ya tiene su dinero, sabe cuánto va a invertir, abre un negocio, luego supuestamente abre otro, los está manteniendo. Sí, pero ni siquiera tiene suficiente tiempo de mercado. No. O reconocimiento No, de marca. y entonces de repente dices, mira, ya tengo 2 o tengo 3. Van a las ferias de franquicias y venden 5 o venden 10. Pero pues imagínate, si pueden cobrar 400,000 pesos por el puro franchise fee, nada más, pues cuánto se pueden generar de eso. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Y esa es la parte importante también para la gente que le interesa las franquicias, hay algunas organizaciones en donde están, se supone, todas las franquicias reconocidas. En México hay básicamente 2 empresas que se dedican, es básicamente un duopolio que se dedican a echar a andar la mayoría de las franquicias en México como asesores. Es decir, aquí no entra Alsea porque Alsea es alguien que compra franquicias. ¿Código que se llama? Franquicia maestra. Creo que son franquicias Maestras. maestras. Pero Alsea, pues realmente lo que hace es comprar franquicias, les ve potencial y ellos se avientan todas las que puede haber en México. Profe, Pagan pero- por eso, obviamente. Pero ¿no? ¿no Se sería... pagan por esa exclusividad y administración en una zona geográfica en específico. Oye, pero digamos, al inversionista individual, ¿no le saldría mejor, en este caso, buscar la franquicia directa y no tener como intermediario al SEA? O sea, No, es que el problema es que, Es que tú no puedes. Es que no exacto, se no puede. puedes. No, por eso no puedes. Pero si tú quieres pero tener si- un Starbucks en México, No, por eso. O sea, no se puede porque ellos son los que tienen son como el intermediario entre las... no son intermediarios, ellos son clientes de La Starbucks, administración. Ujú. en el sentido de que ellos son alguien que les compró la franquicia, pero el tema es que ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero poner todas las Starbucks en México. Y Starbucks les dijo, va, solamente que yo en México creo que debe haber 500 Starbucks para 2025. ¿Te comprometes a poner los 500? Y entonces Alsea dice, va. Órale. O sea, básicamente es una controladora, como FEMSA lo hace con Cola Loca. Coca-Cola. Aquí a nivel nacional, FEMSA es quien trae todo eso. No es controladora, porque a final de cuentas siguen siendo franquicias. Nada más que es más un bien ellos solo tienen cliente. la Es licencia una de empresa que se distribución. dedica a más abrir. bien, más bien aquí. sería eso. Es una Sí, sí. empresa que se dedica a abrir franquicias. Oye, pero O sea, podía ser Katzin Martínez que empezó franquicias y SADCB. es una sola persona. Dios quiera. Y se Y ya siguió tiene y varias. siguió abriendo. Y en este caso seguramente lo que fue es que hubo varios socios que abrieron en su momento. Alsea empezó con Domino's Sí, sí. y les fue muy bien. Encontraron y entendieron muy bien el tema de cómo podía funcionar la franquicia. Yo creo que lo que pasó con Alsea, que los hizo también muy fuertes, es que cuando Entendieron. empiezan esta franquicia, que es de las primeras franquicias en ese sentido que se abrieron en México, es que además se dieron cuenta que las franquicias como negocio iban a necesitar proveedores confiables y no lo sabía del todo. Entonces creo que lo que pasó con Alsea es que después ellos mismos empezaron a desarrollar sus proveedores y muchas veces a meterse en la proveeduría. Es decir, ¿sabes Tenían qué? el negocio redondo. Me está pues. me está costando conseguir el queso que necesitamos acá y si me lo traigo desde Estados Unidos es muy difícil. el badón. Yo me meto directamente a buscar o a generar un proveedor Ujú. que pueda hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos hicieron negocios alrededor de estas franquicias que tenían para poder ellos mismos proveer de esto. Claro. Cuando empiezan a comprar otras franquicias, pues sí, el queso que necesitabas para una franquicia le puede servir a la otra franquicia. Sí. Entonces empiezas o sigues creciendo en ese sentido, al punto de que hoy en día, pues ellos básicamente Alsea, como los negocios que tienen Es una negocios cadena. de distribución de todo lo que son los insumos que requieren todas las franquicias que ellos adquieren. Sí, al final ya te vuelves un conglomerado sustentable. Claro, Sí, porque al final, todo lo tienes dentro de en este caso tus para manos. ellos se convirtieron en clientes de franquicias importantes a nivel internacional, porque ellos las compran, pero también se convirtieron en proveedores de esas franquicias, Claro. ¿no? Sí, además tú también como franquiciador, por ejemplo, no sé, yo soy el dueño de Starbucks hablando. Pues
pues también te da hasta más seguridad que un conglomerado de ese tamaño que ya tiene todo el know-how, o bueno, más bien ya ha abierto N cantidad de franquicias, pues darle la licencia de comercialización porque uno, ya estás teniendo por adelantado ese negocio y además ellos ya se echan la bronca de abrir una nueva parte geográfica. O sea, imagínate justo el hacer... Tienes este factor riesgo, por ejemplo, tú eres la primera persona en abrir N franquicia, inclusive en un estado, también te estás aventando ¿cómo se llama? Estás aventando la moneda, ¿no? Claro. Porque, pues, digo, puede ser ya un método probado, pero en una zona geográfica donde no ha sido probado, eso también puede ser un factor Incluso al diferencial. principio, ¿no? Hasta cuando Sí. empezaba Starbucks o quería venir a México, pues sí, les estaba yendo muy bien en Estados Unidos, pero aún así podías tener las dudas de cómo Pues funcionaría es que, en México. y por ¿no? ejemplo, a mí es un caso que yo platico mucho, me gusta debatir. La primera vez que fuiste a un Subway, ¿no te sentiste raro? No sabía qué pedir ni cómo Exacto, pedir. exacto, como que dices, ay, ok, como que me Es tienen como que de, llevar me da la una mano, torta ¿no? de jamón. me das una Dame torta de... Dame uno de esos. Dame uno Y tú, de... Oye, a la digo, fecha, no a la funciona fecha todavía así. me dicen que si tostado o caliente el pan y yo Así que, oye, nada más lo quiero acá de, ofrecer. güey, ¿me das una cubana sin milanesa? Por favor? Justo. O sea, creo que es parte de Y pero arriesgarse a traer algo nuevo. Que de hecho, curiosamente, creo que Subway al principio Ajá. no lo tenía como dividido como en categorías, sino tú llegas y sabes que pues quiero ponle este, y ponle este y ponle este. Pero Sí. creo que le salió contraproducente y me dijeron, a ver, tienes el BMT, tienes tal y tal y tal. Ya basado en eso, tú decides si le quieres poner aguacate Sí. extra. Yo Ya, creo ya, que- ya si andas en plena Sí. quincena, ahora sí, ponle aguacate y y Ponle, tocino. Dame el de 30. Dale 30, bueno, pero- A final Ahora de sí cuentas, dámelo en combo con galleta. Más bien y lo refresco. que van haciendo, y que es precisamente el tema de la ¿El franquicia, testeo? es que en un momento dado decían, ¿sabes qué? Puedes elegir lo que quieras. Tengo todo esto para que te hagas tu sub. Que quieres y te iban poniendo lo que quisieras. Ajá. Con el tiempo se dan cuenta que, pues obviamente no te puedo poner de todo Todo. porque iba a llegar gente que se agandallaba y le iba a querer poner pues para atascarlo todo, ¿no? Y se van dando cuenta que después que además si te fijas, porque todo el tema incluso de los subs ya hechos, que el Ya está, italiano, sí. que el etcétera, etcétera, te facilita también. La toma de decisiones. Exacto. Entonces, eso fue una cuestión que también a ellos les hacía más fácil vender y hacerlo más rápido, ¿no? Sí. Pero justo, o sea, el ejemplo de Subway, pues sí, si tú lo comparas y mucha gente de repente cuando iba a Subway o ve a Subway dice, no, está carísimo, es una torta mal hecha. Sí. Otra vez vuelve a la misma situación. ¿Qué es lo que te ofrece diferente? Por supuesto que se parece a una torta porque una torta es un sándwich, Ujú. ¿no? O sea, a final de cuentas es un sándwich con ciertas características que en este punto, pues ellos traen ya algunos ingredientes que son los que utilizan y usan y son los que te ofrecen. Justo. La gente al final, ¿qué pasó? Que fue el mismo caso de Subway, que fue el mismo caso con Starbucks, ¿no? Porque además que estabas acostumbrado a cómo ahí vas a un lugar. Digo, en Estados Unidos son muy comunes como que llegas y hay una barra y vas pidiendo cosas, te las van subiendo y al final te cobran, ¿no? Ujú. Como que es la forma. Pero aquí incluso cuando llega Subway a México, si se acuerdan, no sé por qué ya no te estás escuchando. La pila. Yo no quiero hablar, dice. ¿No hay otra ahí? Sí, Bueno, deja voy por otro. Sí. Cuando llega Subway a México, Ujú. si se acuerdan, lo que pasaba es que llegaba la gente y se sentaba en la mesa. Porque Sí, la esperando franquicia a en que lo ese atendieran. momento que existía, Ujú. las franquicias en ese momento de café que existían, era por ejemplo Italian Coffee, en donde Había el meseros. estilo era que la gente llegaba, se sentaba en la mesa, Y lo atendía te un tomaban mesero. la orden y te llevaban todo a tu mesa. Sí. Starbucks obviamente no funcionaba de esa manera y justo pasaba que la gente llegaba, se sentaba en la mesa y se empezaba a quejar después de media hora porque decía, qué Sí. mal servicio. Es De que hecho, yo no había me visto están que- atendiendo. Oye, pero yo me acuerdo que al principio, bueno, Había de un las- toma de orden aquí, Sí, ¿no? Ah, y nos a vas a la decir que fecha está- Nopal ahora así era desde siempre. En Nopala, de hecho, probaron por primera vez el Subway de barbacoa. su orden se toma aquí, caballero. El Subway de barbacoa. No, me acuerdo que siempre están los Sí. incluso viene enumerado. Ordene aquí, elige tu pan. Ujú. Shalala, shalala. los Pero tú crees que la vegetales. gente lee. Exacto, bro. Ah, perdón, estamos en un país analfabeta. No, es que la realidad es esa, ¿no? Que a final de cuentas muchas veces la gente no ponía atención y terminaba por no hacer las cosas de la forma correcta, ¿no? Oye, Miguel. Exacto. Ya estás. Ahí estás. Ya volviste. Ya está Francis de regreso. Pero Somos es parte también de ese método de aprendizaje que justo al emprender la gente no te dice. O sea, porque Es que tienes que educar al cliente en el Customer Journey Map. Órale. Sí, pero por ejemplo, eso es lo que ya tenían definido aquí, pero Sí. era justo de los riesgos que se enfrentaba
Starbucks cuando llegaba aquí. Y cuando encuentras a alguien que dices, oye, ellos ya tienen Burger King y tienen Chili's y tienen estas y están funcionando y quieren comprarme esto, va. Entonces, cuando tienes la ventaja que un financiero echó números, dijo, no, en México cabrían como 500. No sé cuál fue el cálculo que hizo. Pero precisamente dicen, obviamente, es un negocio, ellos piensan que vaya a llegar a ese punto, se lo inflaron para que Alsea diga, bueno, sí vale la pena. Me comprometo a 300, ¿no? Pero a final de cuentas, si tú estás haciendo y firmando un compromiso en donde alguien te va a abrir 300 unidades, pues por supuesto que es negocio, ¿no? Claro. Y es la manera en que en este caso lo ubican. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un amigo que lo que hizo es justo lo que él está... En ese momento él estaba trabajando para una empresa. Dentro de la empresa pues le estaba yendo bien, pero pues a final de cuentas era trabajar para una empresa y tener únicamente una entrada de dinero, ¿no? Ajá. En su momento buscó opciones precisamente para abrir un negocio que le permitiera tener y tener esa posibilidad de tener un ingreso por fuera de estar trabajando para una empresa en particular, y se dio a la tarea de buscar una franquicia. Okay. Probablemente dentro de las opciones que tenía se pudo ir a franquicias como más específicas, pero resultó que encontró una franquicia en particular que en ese momento tenía que ver con ¿cómo se llama? Con el tema de no reciclaje de tóner, sino más bien remanufactura de tóner, que era diferente porque había las dos prácticas. Una es en donde era el reciclaje, en donde tú les llevabas un cartucho, lo abrían, le echaban más tóner y lo ponían a andar. En este caso era una franquicia que era una franquicia que venía europea, era chiquitita la franquicia, sí. Y lo que hacían ellos era remanufacturar. ¿Qué era lo que pasaba? Llegaban, te agarraban tu tóner, le quitaban los engranes, le ponían nuevos y lo podías volver a utilizar. Lo sellaban y era, digamos, casi como nuevo. ¿Por qué? Porque había las piezas de desgaste, las cambiaban. ¿Qué es lo que pasa? Que la franquicia que él compró, cuando la adquiere, no fue una franquicia muy cara. Vamos a suponer que dentro de lo que... De hecho, yo creo que hasta era una franquicia que se consideraba como una franquicia de baja inversión. ¿Cómo cuánto? Hay algunas probablemente, no sé, a lo mejor entre 150 200 mil pesos en ese momento por el fee. Ah, ok. Pero lo que pasó fue muy curioso, porque él compró esa franquicia, la echó a andar de una forma bastante interesante. Yo creo que mejor en una ocasión lo invito a él a que participe con nosotros para que nos platique su experiencia. Precisamente que teníamos un tema ahí por ahí de emprender mientras estás trabajando. Sí. Creo que podría ser interesante. Pero digamos, al final lo que pasó con la franquicia que él adquirió es que era una franquicia que los mismos franquiciatarios o la misma franquicia, los dueños de la franquicia, la veían como un changarrito. O sea, para personas que abrían un pequeño tallercito y ibas a llegar tú con tu tóner que usas para las tareas de tus hijos. Tu póster de Ninel Conde. Y llegabas, lo cambiabas y se iban. Y esa forma la vieron. La diferencia fue que en este caso, este amigo tuvo la visión de irse por clientes grandes, por clientes empresariales. Pero no estaba así vista la franquicia. ¿Qué es lo que pasó? Que al año y cachito, la franquicia no tenía nada que ver con el resto. O sea, lo que vendía él con el resto de los que estaban vendiendo, nada que ver en ningún sentido, porque vendía más de 10 veces, yo creo que lo que las franquicias promedio vendían ahí. Ni la misma franquicia se había dado cuenta del potencial que podía tener, porque lo que hizo es tomar el know-how. La franquicia, como te digo, era como muy sencillita en decir, vas a hacer esto, la gente va a venir, te va a traer tu tóner, se lo rellenas, etcétera, etcétera, y nunca pensaron como en grande decir, ¿quién me puede comprar no un tóner, sino 10? ¿Y quién me puede comprar no un tóner cada 6 meses, sino cada mes? Claro. Entonces, lo que terminó pasando incluso después es que empezaron a trabajar ellos con la franquicia y desarrollaron otra franquicia más grande, porque esa que tenían estaba muy pequeña. ¿Y ahorita cuánto valdría la compra de eso? No, pues subió mucho el costo de la que tenía la otra franquicia, obviamente por el potencial que tenía. Es decir, ya no te ofrezco un negocio que si era ese tallercito te iba a generar 30 mil pesos al mes. Sino ya está comprobado. Que para alguien que la compraba tanto como una franquicia. Aquí también hay que ver mucho ese tipo de situaciones. Del mercado. O sea, para muchas familias, el conseguir, por ejemplo, una franquicia que te dejara 30 mil pesos al mes es muy bueno. Es buena. ¿Por qué? Porque con eso mantienes una familia. ¿Sí? Híjole.
Sí, no, sí, o sea, incluso bien, ¿eh? O sea, incluso bien dentro, Te diré. para parámetros Sí, sí, generales, sí. 30,000 pesos es un buen ingreso para una familia, ¿eh? Es por arriba del promedio en Exacto. México. Bueno, eso sí. Entonces, Es que uno vive 5 caro. veces. Uno vive caro. Entonces Uno puede, vive caro, puede haber uno vive personas que consigan esas franquicias que justo es lo que estamos hablando, que mucha gente cuando íbamos a estas expos a ver qué era lo que había en franquicias, hay muchas que abren de esa manera, como negocios que son pequeños para gente que le quiere invertir 100,000, 200,000 pesos para su negocio de su familia y ser su propio jefe, ¿no? Entonces Claro. son muy válidas si están bien hechas y que la hagan, porque ahí vamos a ir al otro punto que voy a ir después, pero en teoría esta ventaja de franquicias que tienen una baja inversión al inicio y que puedes... ¿Por qué? Porque depende mucho de la persona. Obviamente vas a necesitar Como que- maquinaria como o que algo quiero invertir en una necesitas Michoacana. utilizar. El caso de Michoacana es un caso interesante también, ¿no? Que además Yo es creo un que es- caso muy yo creo que curioso es un porque caso hay como triste. 80,000. ¿Por qué? Porque nunca no hubo una persona que es, o sea, la Michoacana se quedó de una forma, pero no hubo como tal ni una centralización, una persona que agarre la marca. Y ahorita hay michoacanas por todas partes No, y porque además ya no, también Hay está- muchas michoacanas. y no luego se están- puede manejar. Una persona que hubiera abarcado eso puede haber explotado la marca de Michoacana como una empresa muy buena de Los helados. dueños originales no patentaron en su momento. Ese la- fue el- Tenemos a la Real Michoacana, la auténtica Michoacana, Entonces, la justo Michoacana que no es ahorita de hay Michoacán. hay un desmadre. Y de hecho, por eso pues vas a una Michoacana y en una venden espiropapas y en otra el helado de X no te sabe igual que acá. Entonces ya hay un desmadre. Que de hecho hay que tomar ese, y ahorita vamos a ese Tortas punto, filos. Eso es porque especial. la franquicia no es nada más la que compro, sino también, y ahorita hablaremos Sí. de eso, que tú también puedes generar franquicias y crear franquicias, ¿no? Sí. Entonces, nada más cerrando el tema, precisamente de estas situaciones, existen esas posibilidades, pero mucho depende a veces de que tú puedes entrar en una franquicia y que a veces lo que te dan en un principio te sirve para iniciar un negocio, pero puede haber veces en que esa franquicia tenga para mucho más, e incluso los mismos que le iniciaron no se den cuenta. Y por ejemplo, hablando justo de la película de McDonald's, fue La el película caso de Ray Kroc. de que uno de los franquiciateros les ofreció la opción de bueno, más bien como el polvo de las malteadas. Sí, es que los originales que gastaban mucho en luz, En que ellos querían que refrigeración tuviera de- helado. Y él dijo, Ajá. no, que sea polvo y punto. No, que la fregada. Puede ser polvo. Pues es que imagínate, por ejemplo, todos los costos de refrigeración de helado, hielo, La las luz. papas, etcétera. O sea, también tú en tu local tenías que tener considerado un espacio únicamente De helado. ajá. Entonces, este cambio, pues para ellos fue un wow. Pero también, tanto puede ser esta persona que te ofrezca una alternativa, pues, que haga más eficiente la idea Rentable. de negocio, o como también que también interrumpa o que no vaya con la identidad. Que el caso también hablaba, justo en esta película creo que ponen varios ejemplos, que de repente este cuate va a visitar una franquicia y están vendiendo pollo frito. Ah, exacto. Y es como, Sí. no, esto no es parte, y Claro. de hecho tu contrato dice que no puedes hacer esas cosas. Pero también puede ser que, de hecho tú como franquiciador, creo que si eres nuevo, puedes estar abierto también a estas opciones de, que justo platicamos el ¿Algún caso de cambio? tu amigo, de que sea esta persona encontró la manera de hacerlo muchísimo más rentable o más eficiente o más X o Y, pero justo también estás ahí como bueno, tú eres una empresa que no quieres que tengas estas vertientes, también puede ser un giro diferente, ¿me explico? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues- Una buena franquicia Sí, sí. tendrá la que tocas. ofrecer desde el principio todos los procesos totalmente definidos, todos los procesos probados, pero también una buena franquicia, te vas a dar cuenta, y eso es como a veces el investigar, por ejemplo, si tú estás Sí. interesado, en ver precisamente qué es lo que hace la franquicia a lo largo del tiempo. Porque justo una de las cuestiones que en este caso la administración de la franquicia debe de estar siempre en constante búsqueda de optimizar los procesos que se tienen y de ver la manera de que todas las franquicias les vaya bien, ¿no? E incluso si a alguna no le está yendo del todo bien, buscar la manera de ayudarles a salir, pues porque a final de cuentas, si una de tus franquicias cierra, te quemas. O sea, te Sí, termina, es que de hecho, mira, te hay- termina por afectar el hecho de que una se vea que cierre, ¿no? O sea, Sí, como dices, quemas la ciudad. Tú como dices, pues me gustó mucho abrir una tal, y tú te enteras que cerró el Starbucks que está por tu casa. Dices, Claro. Sí, ¿por no, le qué? das en la torre a la Sí, que marca, te das a cuenta la que en imagen. Starbucks te empiezan a vender dorilocos. Es como... claro, Oye, entonces, y es que pues, para eso, mira, como en chécate. CNA. Hay manuales de Sí, en el que vendía preparatura. papas. Ya, hay manuales de preapertura e inicio de actividad, manual de operaciones, manual de recursos humanos, de gestión comercial de franquicia, de publicidad corporativa, de control y supervisión, hay demasiadas. O sea, realmente sí,
Siento que como, yo al menos en lo personal, siento que como franquiciatario, Ujú. ahí siento que costaría demasiado tratar de seguir los... Es que, por ejemplo, ahí creo que Que ese también es otro depende de ese punto. perfil, claro. Es como tu perfil de inversionista, porque, también no, de no repente puedes habrá cambiar gente- nada, tienes que habrá seguir las... gente que llegue y diga, ay, no me funcionó. Pues sí, no seguiste los manuales. Si Exacto. tú no estás haciendo Sí. lo que los manuales te especifican, vas a perder dinero porque vas a tener merma. Vas a perder dinero porque no vas a tener clientes. O sea, obviamente todo este tipo de situaciones están probadas. Ujú. Y eso es lo que la franquicia normalmente ya trata de comprobar. Es decir, oye, le quieres enseñar a Subway cómo hacer softs en, Sí, pues sí. en Nopala, porque tú crees que lo sabes hacer de mejor forma, cuando hay no sé cuántas tiendas abiertas en todo el mundo que ya han demostrado cómo se tiene que hacer. Y que este es el método. Entonces es un método que ya está probado, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que es importante de las franquicias en cuestión de cómo entenderlas y las ventajas que tiene. Claro. No quiere decir que no puedas hacer ese negocio por tu cuenta. No Exacto. quiere decir que nadie pueda hacer un negocio que funcione igual. Eso no quiere decir eso. Simple y sencillamente es que puede ser una vía más rápida, más sencilla y a lo mejor evitando todo Y segura. el dolor de aprender cosas Ujú. y el costo que tendrías que hacer si lo haces por tu cuenta. Entonces, No, y también justo tú comentabas este perfil de cliente que, oye, yo estoy trabajando y quiero invertir en una idea de negocio que no requiera tanto de mi tiempo. Igual y el invertir en una franquicia puede ser una alternativa viable para ti porque no necesitas involucrarte de la misma manera que lo harías si empezaras un emprendimiento. Sí, te llevan de la mano de una forma por el know-how que pues, tú no tienes prácticamente, todavía. es que prácticamente el franchise, bueno, no sé, bueno, este fee o bueno, esta licencia también te Franchise está fee. ahorrando eso, ¿no? claro, es lo que estás pagando, Es- ¿no? Exacto, O sea, es el costo del tiempo, te va, a decir, desarrollo. te va a decir, por ejemplo, quién necesitas como gerente. Te va a Ujú. decir cuáles son las características y te va a decir qué es lo que le tienes que exigir que haga. Entonces tú vas a Sí. llegar con una tablita en la mano y vas a decir, ¿hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto? Sí. 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 Va a ser mucho Check. más fácil checar que las cosas se estén dando de acuerdo a lo que estás buscando, ¿no? ¿Cuántas empresas te dan un puesto y no está como bien definido cuánto haces, ¿no? Y terminas haciendo todo, Cualquier ¿no? cosa, casi, casi. Y justamente estos manuales también te incluyen, necesitas un cobrador y sus responsabilidades van a ser de aquí a acá, ¿sabes? Exclusivamente esto. Ujú. Tienes que Y empezar a pasa lo mismo de acá. delimitar mucho, porque justamente lo que decían hace un momento, no solo meterte en otros productos u otros servicios que no son los que están destinados a hacer, sino también desde el mismo, la misma mano de obra que empieza a decir, ay, sí, pero se podría hacer esto y esto y Ujú. esto y esto, y siento que desde ahí está mal porque justamente una franquicia ya trae ciertos manuales. Y es la clave de la estandarización. O Sí, sea, claro. Que es lo que prácticamente te están el costo de la franquicia es el ahorrarte el tiempo del desarrollo desde cero. Sí, no, y por ejemplo, yo me acuerdo que había un amigo que tenía bueno, no tenía. Bueno, no sé, ya está a punto de la plática que... Ok. No sé Como usted, cómo ya murió. la situación actual de ese joven. No, o sea, yo sí sé cómo es él. Bueno, el asunto es Sí que sé cómo sé. Pero ajá. administraba un Super Q. Ok. Entonces, bueno, para los que nos escuchen fuera de Querétaro, el Super Q es el Oxxo regional. Es una tienda de aquí. abarrotes local De- queretana. Sí, tal cual. ¿Quién es el de Curi? Asturiano, ¿no? ¿Es de Curi? Creo Tal que vez. sí. Sí, No sé. probablemente. Ah, bueno, Bueno, continúa, corazón. el asunto es que justamente él me decía que ya tenían ellos que seguir, literalmente era como un step by step, ajá, diario. Así de, llegas, prendes la máquina a tal temperatura, tienes que revisar que, por ejemplo, que sacan pan, ¿no? Ahí en esta tienda. Tienes que hacer... bueno, por cierto. El chocolatín. O sea, incluso venía todo lo que tenían que hacer para hacer la masa, o sea, todo venía tan regulado que justamente yo le dije, oye, pero ¿por qué haces esto si te puedes ahorrar un paso haciendo esto? Y me dijo, no, es que tenemos que seguir lo que viene en el Luego. manual. Ahorrarse. Luego. No, es el cambio verdadero. Dicen Necesitamos un cambio. que le des una tarea difícil a un flojo y encontrar una manera fácil de hacerla. A ver, ¿para quién sería entonces ¿Qué me una estás- franquicia? ¿Qué me estás queriendo decir? No, dicen. Yo solo puse la carta por ahí. ¿Para quién sería una franquicia? Número 1, para quien tenga la lana para ponerle. Número De 2, entrada. Bueno, pero acuérdate, aquí estamos hablando precisamente, una de las cosas importantes a entender es que puede haber franquicias de todos costos. Sí, y de hecho inclusive en cuanto a... O sea, es muchísimo más fácil solicitar un crédito, por ejemplo, para abrir un negocio si estás teniendo una franquicia a ¿Ah, una sí? idea nueva.
Ah, Porque Es pues, que ya traes el un- factor de riesgo. riesgo. Traes un soporte, por así Exacto. decir, un respaldo. más bien. Un respaldo que al banco le da esa como garantía, porque inclusive muchas veces para pedirte para solicitar un crédito así, te van a pedir un bien inmueble en garantía. Sí. Y puede Claro. que si tú dices, pues voy a abrir una empresa que ya está, una franquicia que ya está aprobada en pues dicen, igual y ya hay como la garantía en ese sentido así. Bueno, pero a ver, entonces, yo te veo muy conocedor en el tema. Ay, Yo quisiera muchacho. llevar un café de gran renombre a nivel mundial No, a pues. mi pueblito natal. Pues ya te digo que no se puede, pero digamos que quieres abrir Cielito Lindo. Algo así. Pues o sea, creo que también es o sea, como el mayor beneficio es el ahorrarte el tiempo, ya que inclusive ellos mismos te darían si es factible o no. De hecho, de entrada siento que ese es el primer punto, incluso antes de lo que dijo Francis de tener la lana. Siento que antes de eso tienes que analizar si es factible o no. Yo que más quisiera llevar alguna de las franquicias que yo conozco aquí en la ciudad a mi pueblo, pero sé que va a valer pa' puro gorro. Entonces, No, pero justo es lo que te digo, o sea, inclusive si tú tuvieras la lana para poner un... no la tengo, ese no es X. problema. O sea, no estamos hablando de No eso. es problema, bro. Pero justo ellos mismos se encargan de hacer ese análisis de esta ubicación no es factible por esto y esto. Creo y que esto y para esto. los Oxxos hacen demasiado ese estudio de locación, ¿no? De mercado, claro. Justamente Los de ubicar los dónde. Oxxos, ¿qué es lo que pudieras requerir en este punto? De hecho, esa parte me ha tocado trabajar varias personas, Cuéntame. investigaciones de mercado. Cuéntame, por favor, porque de Para la nada, abrir- nada los veo así que aparecen y desaparecen. No, fíjate que para el tema de franquicias, por ejemplo, hay muchas, que es una de las cosas que te puede servir precisamente cuando estás considerando alguna franquicia, el hacer un estudio de mercado exploratorio Sí. para ver precisamente si, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas franquicias te dicen, y ellos te dicen mismos, sí, Querétaro, en Querétaro caben dos de nuestras franquicias, puede haber dos, estamos considerando tal zona y tal Tal zona, zona. porque ya incluso la tienen más o menos ubicada. Por ejemplo, por Liverpool, que ciertas- nada más hay dos. por ciertas consideraciones. Liverpool no es una franquicia, pero, por ejemplo, Bueno, Tim Hortons nada más hay uno. por ejemplo, ¿no? Y ahorita hay Ahorita. uno, pero pero seguramente hay un plan de ellos ya expansión saben de- cuántos caben en Querétaro. De Y hecho, te van iban a a, decir, creo que ya venía una en camino acá en Corregidora. seguramente van a abrir, casi te aseguro que van a Según abrir yo- en un año por lo menos 3 más. Dios quiera. De hecho, porque se según llena. yo, tienen un plan de expansión de 50 en todo Querétaro. O sea, Sí, yo he pero escuchado eso Querétaro cuando llegaron. municipios. Ajá, sí. O sea, incluyendo San Juan, Claro. San Bueno, a ver, José. ¿quién se va a ir a tomar un Tim Hortons a Pinal de Amoles? Pero es que Por justo favor. es parte de esa investigación. O sea, por ejemplo, tú, justo Claro. cuando llegó Sí, llegó con- Starbucks en México, ¿cuánto decía? 50 pesos por un café. Que ahorita ya vale mucho más, pero No, es sí, ya. justo el, oye, No, eso dice la gente que no ha comprado una bolita de helado en Häagen-Dazs. Sí. 100 pesos la bolita. Sí, siempre la bolita. Sí, De hecho, pues, la yo bolita yo de trabajé como despachador de Häagen-Dazs y Es un- la bolita estaba en 56 pesos hace 5 años. 5 años. ¿De qué más has ahorita trabajado, ahorita, Francis? ahorita Sigue- están en 98, habiendo, ¿no? 97. No, y todavía están. Según yo, ahorita están 90 y... No, la bolita está en 100... Bueno, depende, porque también depende. cuál qué quieras, sabor, dices. ¿no? Según yo estaba... La de limón. Promedio siempre. No, no, ¿Cuántas sé- no, familias- no, cuántas- es lo mismo. No, ¿Cuántas- da lo mismo. O sea, ¿Cuánto está la neta... de maracuyá? Disculpa. O sea, no sé cómo está, pero neta, el scoop, o sea, da lo mismo el sabor de la bolita. De hecho, me habían explicado que por lo cual, o sea, tienen ese costo, porque según agarran la fruta del lugar en donde mejor sea del mundo. Entonces, por ejemplo, el mango ¿Es es de en la serio? India, el limón es de México, el chocolate belga, pues, es de África. La nieve de aguacate la traen El acá de aguacate. Michoacán. Eso fue lo que me dijeron. Y lo padre de ahí es que, bueno, el sampling, pues, siempre era como, te das tu sample a eso. No, y lo rico de ahí es que, neta, la Imagínate basura la merma. olía riquísimo. O sea, neta, cuando trabajé en restaurantes, la diferencia de sacar la basura de la lado. bolsa de basura y el bote así. Neta, lo chido es que, neta, La voy a tirar a mi coche. literalmente agarrabas, así No, la a su cerrabas moto, y a te, su la moto. llevo a mi llegaba. casa. La llevo a mi casa la basura y la tiro allá mejor. Aromatizante. Allá pasa bien rápido. Ahí me fascinaba tirar la basura Häagen-Dazs porque le hacía así el bot y me llevaba como un olor tutti frutti todo el helado del día, que era maravilloso. Y especialmente cuando recogí. Bueno, no es que no tienen baños, entonces no aplicaba la basura del baño. No, eso no. Francis tirando todo lo que servía. ¡Uy! Híjole, Híjole. Sí, madre. híjole, merma, ni Híjole. modo. Bueno, Con razón lo despidieron. Pero bueno, nos entonces, desviamos demasiado. primer punto. Sí. O sea, una de las cosas importantes. Bueno, yo tomaría varias cuestiones, pero era nada más que te saltaste porque lo que decías, ¿para quién pudiera hacer una franquicia? Sí. Para un emprendedor que a lo mejor piensa o por tiempo o algunas circunstancias no se quiere involucrar tanto en desarrollar el proyecto. Por la circunstancia que decida,
prefiere o tiene poco tiempo y prefiere que de alguna manera, digamos, adquirir el conocimiento a través de alguien que ya lo hizo. Entonces creo que sería importante y interesante hacerlo. Ahora, no todas las franquicias van a funcionar en todos lados, Exacto. aunque la misma franquicia te diga. Es decir, aquí que es la situación, puede pasar como lo que hablábamos ahorita, en donde te digan, ¿sabes qué? Tal ciudad deberías de tener esto, sí. Pero aquí es donde cabe la posibilidad, sobre todo si le vas a invertir tú a una franquicia y lo que puede costarte, en muchos casos el tratar de acercarte a alguien que te haga una investigación de mercados para poder tú más o menos darte cuenta si el mercado tiene realmente esa oportunidad para ti en ese tipo de franquicia, ¿no? Que inclusive ya hay empresas que justo se dedican a hacer eso, ¿no? Uno, buscarte local, darte las opciones. Si sabes que en este local, pusimos a esta persona por una semana completa o 2 semanas y vemos que hay un movimiento en promedio al día de 2,000 personas que pasan por enfrente, ¿no? Ándale. Y no sé, puedes poner tu espectacular en esta zona. O sea, como que ya hay empresas que se dedican a hacer todo ese testeo en ciudades. Y la competencia que hay al lado, si es tienes al factible. lado Walmart, si tienes tiendas de conveniencia, si Hay tienes muchas tiendas- cosas que se pueden medir. De hecho, hay una Exacto. cuestión incluso importante. Nosotros y Target Creativo, que es parte de nuestra nuestro productora, papá. precisamente se dedica a eso. Pero fíjate, hay muchas formas de medir y va a depender mucho del tema y del tipo de negocio que vas a querer. Porque hay negocios en donde, por ejemplo, dependes de la gente que pasa enfrente del negocio, ¿no? Exacto. Entonces, en esos casos, pues tienes que estar contando cuántas personas pasan frente al negocio. Otros casos, Y inclusive también cuántas personas pueden ser tu cliente, ¿no? exactamente, y el tipo de persona que pasa, cuál es el perfil, etcétera, etcétera. En otros casos tienes que medir, por ejemplo, temas como densidad poblacional. Creo que desde si es eh, calle, si es avenida, si es una Es una avenida principal, si es cerca de Incluso carretera. hay casos en que, por ejemplo, hay muchas franquicias que cuando hacen el estudio, a veces si en el lugar en donde te vas a colocar hay otros negocios conocidos, dígase una farmacia de alguna franquicia en particular o grupo en particular o cierto tipo de negocios, ellos lo usan como referencia para saber si el lugar es correcto. ¿Por qué? Ujú. Porque esos negocios ya hicieron el estudio y no ponen en lugares en donde no consideren que tenga ciertas Oye, características. yo no sé que, por ejemplo, Farmacias del Ahorro también era una franquicia también. Farmacias del Ahorro, sí. Sí. Y el Dr. Simi. Te queremos bien. El Dr. doctor Simi. Simi. Puedes tener una farmacia del Dr. Simi. Y tu botarga y todo, ¿eh? Te va incluida. Claro, sí. Va incluida. Te dan el Sí. manual de... Sí, de hecho sí hay un manual también creo, Sí, para la sí, sí. botarga y todo eso también. Incluye botarga y decanco cesárea. Bueno, Pero sí. siguiente punto. Ajá. Obviamente es tú darte la tarea también de la información que te den, de lo que tú preguntes, que eso es primero obviamente con la franquicia, que te den todos los datos, ver cuánto es lo que tendrías que invertir. Primero, el poder hacer tú una investigación con alguien que te ayude a hacer la investigación, ese sería uno de los puntos. Y el segundo punto sería que te asesores con alguien que te ayude también para ver el tema financiero, Sí. para ver cómo acomoda lo que te están ofreciendo, incluso con tu situación financiera actual. ¿Por qué? Claro. Para que veas que obviamente tengas posibilidad de llevar el negocio y ver qué es lo que puedas requerir, o si en un momento dado, porque muchas veces pasa que requieras de meterle dinero adicional, porque por la situación que sea, Sí, pues, para mantener el negocio y a veces darle el extra que puedes requerir para llegar al punto que quieres, ¿no? Sí, porque es indudable también reconocer que como todo negocio nuevo, inclusive siendo una franquicia, va a haber una etapa dentro del lanzamiento donde no haya utilidades, ¿no? Claro, Simplemente No, ser y franquicia. entenderlo, porque y eso te tienes que el problema es que- mentalizar, sí, la sí, verdad. El problema es que Siento yo. mucha gente no entiende que hay un tiempo en donde puedes no estar vendiendo y no vas a tener ganancia. Ujú. El otro punto que creo que es importante es que cuando veamos franquicias no vayamos todas a las franquicias grandes Comunes. y querer siempre comprar las franquicias comunes, porque McDonald's, pueden ser Burger King, muy Pizza Hut. costosas y pueden ser más difíciles de echar a andar, y que se vea también que hay oportunidad en franquicias más pequeñas, en donde a lo mejor Exacto. no vas a ganar lo que ganarías en un McDonald's, pero a lo mejor sí puedes encontrar un nicho en donde no vas a tener una, sino vas a terminar teniendo 20 O en alguna donde o 30. ganes, aunque sea que ganes y No, lo cualquier cosa. administres Mientras bien. te esté generando más dinero de lo que te va a generar teniéndolo en tu colchón, que o sea, Sí, es claro, así es cualquiera, ganancia. Claro. eso te va a dar un mejor resultado, ¿no? Pero por eso el tema de aterrizarlo con alguien que te ayude en el Hacer esquema números. financiero, ¿no? Sí, porque bueno, la verdad desconozco cuánto esté abrir una franquicia de bueno, ya que sea grande, porque inclusive puede que el costo-beneficio, por lo mismo de que ya está súper probado, termine siendo
pues muchísimo más caro no únicamente pagar la licencia y puede que te quedes en solo la licencia, ¿sabes? Claro. Y sobre todo también por la competencia, ¿no? Porque justo ha de ser difícil abrir una ciudad donde ya hay, por ejemplo, Burger King. Entonces puede que el desarrollo de esa franquicia ya no sea factible o inclusive te digan directamente que no porque ya no caben más. Oye, que de hecho, de Burger King y McDonald's yo ya no he visto que tengan un auge, porque siento que ya no han tenido el mismo pegue que tenían hace como 10, 15 años. ¿Quién, perdón? McDonald's y Burger King, o sea, ya no, realmente de las franquicias que ves ahorita en los centros comerciales ya ni siquiera figuran. Es que también vamos a lo mismo de que, bueno, yo desde desconocimiento, pero imagínate que ya sea tan caro pagar una licencia de yo quiero abrir un McDonald's, que ya también sea prácticamente imposible seguir con el plan de expansión. Además hay que considerar, obviamente, imagínate, cuando empezó McDonald's, pues eran los únicos, ¿no? Sí. McDonald's fue el primero en llegar, no tenía competencia. Ya es, O sea, eran hamburgueserías así como muy Sí. locales. Ujú. Después entra Burger King y empiezan ya en una pelea Competencia. dura, en donde realmente el tema es también que, pues obviamente ya no tienes tantos espacios como antes. Ahora ya básicamente cualquier plaza vas a encontrar un McDonald's o un Burger King. De hecho, yo creo que también por eso, si se fijan, Carl's Jr. como que usó un esquema, una estrategia de entrar al mercado muy diferente. Aprovechó, obviamente es una marca que era más cara de entrada, en términos generales el producto, lo cual pues podía ser a favor y en contra. Pero Depende del pues, posicionamiento. es que el segmento de Burger King y McDonald's era enfocado como al sector como pues niños. O sea, ves las hamburguesas que son mucho más pequeñas en comparación con las de Carl's Jr. y son ya como para adulto. Yo siento que Burger Y de- King sí era un poquito más hacia otro segmento, o sea, creo que está más cercano, ¿no? Burger Pues King. es que igual, Carl's Jr. caso contrario, bueno, similar más bien Domino's y Pizza Hut. Pizza Hut es mucho más caro, pero Sí, también pero tienen te ofrece más. Es como el modelo de negocio, por ejemplo. El modelo de negocio de Little Caesar, como dicen los chavos, no es los ingredientes ni la Es calidad, sino es la precios. rapidez y el precio. Rapidez Claro. y precio. En comparación, por ejemplo, de Que Pizza Hut, que tiene yo sí. normalmente restaurantes. Más ingredientes. Exacto. No es para. Digamos, Little Caesar puedes comer ahí si quieres, pero no es su principal. Tienen 4 pizzas, creo, 4 Cua- ingredientes que usan para todo. Y para Pizza Hut tú tienes la opción de ponerle mucho más ingredientes, de poder ir a comer ahí. O sea, van para sectores diferentes. Que ahí también te Exacto. tienes que Y dar para cuenta. necesidades diferentes. Fíjate, precisamente ese ejemplo que pones es buenísimo. ¿Por qué? Un mismo negocio, vendo el mismo producto, Ujú. pero todas las El franquicias mercado tienen es diferente, desde enfoque. lo que le vas a tener que invertir hasta la forma en que haces tu proceso, ¿no? Entonces, Burger King. Si vamos al tema de Little Caesars, que es de las últimas en entrar a México, viene con un concepto que era totalmente distinto a lo que se estaba compitiendo en ese momento, que era entre Domino's, por ejemplo, y Sí. Pizza Hut, que eran las marcas más reconocidas, en donde una gran parte de lo que ellos ofrecían era a domicilio, la venta a domicilio, es decir, que tú llamas, te llega a tu casa, ¿no? Exacto. Domino's totalmente abocado a eso, incluso con el término hasta de su garantía, de de 30 garantía, minutos. etcétera, etcétera, que nunca cumplían. No sé si Vaya, ahora güey. cómo anden, pero Igual siempre y te el llamaban. primer año. Sí, pero siempre te decían, oiga, es que el día de hoy hay mucha gente, entonces no lo vamos a cumplir. Pero bueno, son cuestiones que luego terminan por ser De contraproducentes. 30 a 2 horas que Y en accidentes de moto. Pizza Hut También. tenía la diferencia con Domino's, que Domino's normalmente tenías 2 o 3 mesitas en el En la restaurante sucursal. o en la Ujú. sucursal para alguna persona por ahí que llegaba y tenía hambre y quería comer ahí. Pero la diferencia es que Pizza Hut sí era un concepto que incluía restaurante, o sea, para ir y comer en el lugar. Sí tenían sus mesas y tenían más mesas en los lugares. Entonces, obviamente, si te fijas Claro. como franquicia, pues necesitas invertirle más en un Pizza Hut porque necesitas tener restaurante, más grande. espacio de restaurante, que era parte de lo que estabas ofreciendo. En el caso, obviamente, de esas dos, una de las cosas que te ofrecen es, hoy en día es varios tipos de masa, un montón de ¿cómo se llama? De diferentes ingredientes y Ingredientes. Que si la, toppings que qui- que puedes si la quieres utilizar. que si la quieres sartén, si la quieres de horno. Según Exacto. yo, Little Caesars tiene como 4 opciones. Y se Little acabó. Caesars debe tener, en realidad, como 2 opciones de masa, creo que tienen. Oye, pero Y en- Caesar nos tiene hawaiana, ¿o sí? No Little sé. Caesars, no Sí, sé. sí hay una tiene. que tiene Sí, piña. hawaiana y- sí. Sí, No la sé si hawaiana hawaiana normal full, que es pero- jamón y piña. Ah, pero Pues según yo- ¿usted qué team es? ¿Sí o no? ¿No lleva piña la pizza? No, yo no me gusta la hawaiana. Pues los italianos dicen que tampoco. Ah, bueno. Pero los hawaianos Pero la verdad a mí me gusta. tampoco la conocen, ¿no? Sí. Que de hecho fue creada en Australia, la pizza hawaiana. Pero mira, justo, Bueno, ya. Igual Pero el bueno, chiste de la torta igual cubana. ¿no? cerrando Sí, ese bueno. paréntesis, es que justo es importante determinar porque dentro de ese mismo, hablando del mismo esquema de producto,
bueno, o sea, mismo producto pero diferente mercado. Ahorita justo la pregunta que estaba haciendo aquí mi compañero sobre su ubicación, inclusive puede que gracias a eso también determine si es factible dentro de un solo giro, por ejemplo, hablando de pizzas, si es mejor poner un Little Caesars en tu zona o poner un Pizza Hut o algo o distinto. si poner tienes un el California dinero, Pizza Chicken. Claro, si como tienes el todo. dinero, tal vez poner es que, por ejemplo, en California, bueno, ese no puedes. Bueno, porque es de está el Alsea, SEA, pero en ejemplo, ¿no? Bueno, Pizza Hut no sé si esté libre, pero pones, pero seguramente te va a costar más el iniciar un Pizza Hut, que por cierto, ahorita está bastante bien, como que le dieron un rebranding a renovación. todo y todos en general como que lo han estado trabajando bastante bien. Pero justo ya les hacía falta, ¿no? Sobre Sí, todo sí, ese sí. esquema. Pero justo pues de repente, vamos a suponer que, como dice Katzin, su problema no es el dinero. Pues a lo mejor podría poner un Pizza Hut, pero una de esas, si hace el análisis correcto, tal vez se da cuenta que le conviene meter mejor 2 franquicias de Little Caesars en vez de una de Pizza Hut. Que no sabemos porque no hemos visto los números, pero a lo mejor podría ser cuestión que funcionen dentro del esquema de cada una, ¿no? Claro. Pero hay que hacer análisis. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si estás interesado, acercarte, pedir toda la información, buscar gente que tenga la franquicia, a lo mejor Claro. visitar franquicias y tratar de ver si puedes hablar con las personas que compraron para ver cómo les ha ido, para ver cómo les atienden, porque a final de cuentas la administradora de la franquicia debe darte servicio porque tú eres su cliente. Entonces, cómo te atienden, si te ayudan a resolver problemas, dudas, etcétera, etcétera. Exacto. Y ver la manera en que puedes entrar ahí. Y darte cuenta también de quién les está comprando. Ir a ver, un día te paras enfrente de la tienda y ver si realmente tienen gente que entra y que compra, ¿no? Sí, porque también ¿Por qué? siento que es un parámetro. Digo, ustedes son los que saben de este tema. Tú también, Ekatzin, tú Bueno, también. gracias. Estoy aprendiendo en la marcha sobre mercadotecnia. Tú tienes el dinero, amigo, nosotros nada más el conocimiento. Dios quiera. Échale. Que justamente me ha tocado con personas platicando que dicen, no, es que ve cuánta gente entra a esa tienda. Y si yo pusiera algo así aquí, imagínate cuántos no entrarían. Y yo le digo, a ver, espérate. Una cosa es que entren y otra es que te compren. Y es algo que ahorita dijo Juan Manuel, muy importante. O sea, una cosa sí es Dar la vuelta en domingo. el tener el flujo en un día normal, a que realmente tengas a alguien ya destinado para que te consuma el producto. Y siento que justamente debe ser de los primeros pasos a tomar en Analizar. cuenta. Sí, yo creo que también, inclusive depende del tamaño de la franquicia, dentro de esta investigación hay unas que te ofrecen dentro de ese servicio, porque del tamaño que son, que ya tienen esa investigación del mercado prácticamente hecha. Mientras que unas más pequeñas te va a tocar a ti hacer esa comparativa de si es viable o no, o bueno, más bien la ubicación es, bueno, para ese negocio, ¿no? Sí, pues por ejemplo, yo no voy a poner un sushi en Nopala cuando chingaba apenas y comen... Apenas si comen. Básicamente. Pero exacto. por ahí va. Por Eso ahí sería va. lo primero que tendrías que empezar. Sí, claro. Pero es sí, cierto. entonces, esa parte es interesante. La gente sí tiene que tratar de ver qué es el tipo de franquicia. Otro, encontrar una franquicia que les guste. Digo, si a final de cuentas va a ser un negocio, pues qué mejor que sea algo que te guste y que entiendas más. Pero siento que también... Porque te va a permitir también aterrizar un poco más fácil, ¿no? Ahí va de la mano con el punto anterior. O sea, una cosa es que te guste, pero tampoco te encapriches en a huevo Claro. ponerla en un lugar cuando sabes que está destinado para fallar. Exacto. Sí, sí, sí. Tienes razón, ahí hay que ser cuidadosos precisamente a partir de lo que te sale en la investigación, pues para que no te vayas por algo que sea un capricho y sea realmente un negocio, ¿no? Claro. Si puede ser un negocio que te guste y que sea viable, porque ya lo revisaste, perfecto. Ahora, vamos al punto malo de esta situación de las franquicias. Híjole. Y esto es algo que pasa. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Ya vimos todas las ventajas que tiene una franquicia y el punto aquí es que hay mucha gente que trata de aprovecharse de esta situación en el sentido de lo que la gente entiende de una franquicia, pues para hacer pues fraude muchas veces y vender algo que realmente no es una franquicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de todas estas situaciones? Que hay mucha gente que empieza un negocio, lo monta, lo viste, hace muchas cosas, pero lo que trae en mente es abrir uno, mantenerlo 6 meses, abrir una segunda, o incluso a veces hasta 3. Es un como negocio que medio sale o sale lo que te estás Como que gastando. más están jineteando ahí. Ellos mismos hacen la imagen, hacen sus manuales, todo, porque tampoco es que no lo hagan.
pero el tema es que en realidad no son negocios que funcionen, sino son negocios que utilizan para vender otros. ¿Por qué? Porque pues obviamente... Porque aparte no tienen el posicionamiento de mercado y no tienen la cantidad suficiente de sucursales para que la gente las ubique. Entonces, si compras una y le compras una franquicia a un franquiciador, Que acuérdate va a que, parecer como, pues es una franquicia, pero es un negocio acuérdate normal. que a final de cuentas puede haber franquicias de ese tamaño que sí valgan la pena. Claro, digo, en algún momento Starbucks fue pequeña, en algún momento, ¿sabes? Más bien aquí es el ojo que hay que poner. Por eso Sí, decía sí, yo sí. que es bien importante. Ve y te pones afuera de las franquicias que tienen y fíjate que esté comprando gente y fíjate que realmente están no nada más entrando, sino comprando. Sí, ¿cómo se llama? El look and feel del lugar, o sea, cómo atienden los uniformes, Exacto. que mantengan este inclusive- concepto de franquicia. Inclusive tú comentabas este ejemplo de que hay individuos que consisten en abrir en negocios. Lo hacen profesionalmente. Ajá, sí, en abrir negocios, después venderlo, Ya pero es ellos realmente solo están Ya lucrando casi de es un la deporte licencia. eso, ¿eh? No, es que es en serio. Sí, no, es en serio, no bromeo. Si además vas a estas ferias de franquicias, tú vas un año y luego te vas a fijar que el otro año ya hay muchas que ya no llegan. Claro. Porque ya las desaparecieron. Porque lo que hacen estas personas es, vamos a suponer que lo que están haciendo es un trabajo de marketing, donde hacen los manuales y todo eso es su trabajo, y luego van a buscar venderlo, ¿no? Claro. Entonces, no sé, hacen esto y de repente venden 10 franquicias en 300,000 pesos, pues ya se llevan 3 Por eso, millones, ¿no? creo que dentro de la investigación es que dentro de la documentación o la información que te compartan, preguntar o ver si viene de las franquicias actualmente disponibles, cuántas son del dueño original y cuántas son de socios que se sumaron después, ¿no? Claro. Sí, pero por eso pues, también es muchas veces que vayas y te asomes a ver qué es lo que está pasando, Claro. ¿no? Y el tema, y por eso también decía de hablar con personas que hayan adquirido la franquicia para que les platiquen cuál ha sido su, pues ahora sí que su experiencia en respecto al negocio que tuvieron, si realmente creen que valga la pena, etcétera, etcétera, y les puedan decir algo sobre qué es lo que pasó. Hay mucha gente que realmente está abierta a eso. O sea, vamos a suponer que yo quiero abrir un negocio en mi ciudad, no existe en mi ciudad, pero sé que existe en otra, te das la vuelta, les preguntas y mucha gente va a estar dispuesta a ayudarte y decir, sabes que me fue así, no me gustó, si me gustó, esto no me pareció, etcétera, etcétera, que te va a poder ayudar precisamente en ese sentido a darte cuenta de cómo funciona, ¿no? Y también tratar de, obviamente, los números alegres que te den, pues tratar de revisarlos, tratar de que alguien te ayude a entenderlos, tratar de buscar información que te permita corroborarlos, lo que sea que te ayude a tomar una decisión de ese tipo. Sí. Y darte cuenta si estás ante una franquicia que realmente puede ser algo prometedor y algo que te ayude, o nada más con alguien que está tratando de sacar un provecho, vender algo que no le va a importar después. Porque ¿cuál es el tema? Una franquicia bien hecha va a estar diseñada para que la administración pues lo haga de por vida. Es decir, ¿por qué? Pues porque es parte de su negocio el mantener que eso esté vendiendo y eso esté funcionando porque se llevan regalías, etcétera, etcétera. Este tipo de circunstancias, lo que ellos quieren es vender rápido y después desaparecen, abren otra y así se siguen, ¿no? Entonces, ese es un punto que sería importante. Y ya nada más el último, el otro lado. Las franquicias no nada más se compran, también las puedes vender. O sea, ¿puedes traspasarlo a alguien más? No, me refiero al otro punto, en donde tú puedes encontrar que digas, ¿sabes qué? Que tu negocio. Yo tengo mi idea, yo puedo iniciar mi okay. negocio. Y también aquí está esa parte de ver las franquicias como una posibilidad. ¿Sabes qué? Sí decidí que mejor me iba con mi propio negocio, desarrollo todo lo que tengo que hacer, me está yendo bien. Ahí es el punto y algún profesor, que no me acuerdo ahorita quién era, pero decía justo que normalmente una de las cosas que tenías que hacer cuando tú abres un negocio es siempre pensar que ese negocio lo vas a franquiciar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando piensas en cualquier negocio, el que sea, en pensar en franquiciarlo, quiere decir que vas a estar pensando en cómo los problemas que te van saliendo los vas a resolver en otras situaciones o en cualquier situación y lo vas a poder replicar. Cuando haces eso, normalmente te permite llegar a las soluciones óptimas pensando en que, por ejemplo, en algún momento tú no vas a estar en otro lado. Y si lo haces de esa manera y empiezas a hacer tus manuales y todo este tipo de cosas, pues realmente puedes encontrarte tú con una mina de oro en un negocio que tú puedes vendérselo a otras personas de buena fe, con todo lo que tú aprendiste y hacer otro negocio diferente al que habías iniciado. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque además tú también, desde ese compromiso puedes empezar a generar manuales y estandarizar procesos que de igual manera te van a ayudar o te van a permitir medir y eso te va a ayudar a continuar desarrollando tu negocio pues importante, ¿sabes? Lo haces para ti, pero en un momento va a ser para alguien más y lo vas a poder vender, ¿no?
Y lo vas a poder vender porque a ti te va a ayudar a darte cuenta si lo que estás haciéndolo bien y cómo vas, ¿no? Incluso cómo vas midiendo las cosas Pero y cómo igual- mejoras siempre. En ese caso igual también te podría, pues lejos de mejor hacerlo franquicia, pues mejor simplemente expandirlo y ya. O sea, expandirlo pero que tú seas el mismo dueño de ellas, Claro. sin cederlo. No, pero bajo esta filosofía, De llevando a cabo esa metodología como si lo fueras a franquiciar, Ah, te bueno. va a permitir Sí, también, abrir también. otro con Sí, más tus fácil, propios, porque ajá, no- de una no es manera dinero más tuyo. sencilla. Pero acuérdate también, o sea, dentro de esta circunstancia, que no siempre vas a quererlos tener todos, porque a veces sabes que hay algunos que son difíciles y muchas veces necesitas a alguien que sea el dueño, que esté ahí. Entonces, acuérdate que aunque lo franquicies, ¿cuál es la ventaja de que todos son tuyos? Pues que en realidad te llevas todo, pero también sí. implica que tú tienes que estar detrás Tienes de el todos los control lugares. de- Entonces, aquí también una de las cosas que las franquicias dijeron, Pero- que es lo que pasó con lo que decíamos de McDonald's, es Ajá. yo puedo seguir ganando aunque ese restaurante ya no sea mío. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar la proveeduría, porque yo le puedo rentar el espacio que van a estar rentando, porque en vez de yo meterme directamente con ellos, yo hago la publicidad general, pero les cobro un fee a ellos. Entonces, hay muchas formas en que tú puedes seguir trabajando como administrador, ¿no? Sí, simplemente creo que ahí depende del perfil. Sí, ahí ya tú definirás si quieres irte teniendo franquiciatarios. A final de cuentas, ¿qué es lo que pasa si haces eso? Disminuyes el riesgo. Exacto. ¿Qué prefieres? ¿Cargar todo el riesgo tú o que el riesgo se reparta en muchas personas? Y además va a ser mucho más fácil el plan de expansión. Sí. Vas a crecer de manera involuntaria o hasta exponencial gracias a esto. Creo que inclusive puedes hasta autofinanciar el crecimiento de tus propias franquicias, ¿sabes? Si tú tienes 3 y ya de Sí. repente ya te compraron otras 5, pues tú puedes abrir otra, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que ahí 100% depende del giro, qué es lo que estés buscando, y también tú como dueño Tu perfil. o franquiciador, qué es lo que quieres. Abrir más, abrir menos. Sí, porque a fin de cuentas, Creo y- que no por nada In-N-Out decidió quedarse en California, Sí. etcétera, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas yo creo que a veces el compromiso que tienes como franquiciatario termina siendo a veces hasta más grande de que tendrías como si fuera tu propio negocio, ¿no creen? Claro. O igual, Pues más bien vas a tener a alguien que te va a estar muchas veces pisando los talones. A lo mejor a veces hay gente que necesita eso, ¿no? Que exista alguien que les esté pidiendo cuentas y a lo mejor funcionas mejor así a cuando tú tienes todo el control. Hay de todo, ¿no? Sí. Entonces ahí siento que pudiera ser dependiendo muchas veces también de las personas y lo que estén buscando. Concluyamos. Katzin. Gracias. Ya se los Gracias, veíamos. investiguen. Infórmense. Investiguen, Bien. infórmense. Pues de hecho sí. Vuelvo a mi típica frase con la que empecé este bello Ok. programa. O sea, claramente... Dicen todos nuestros seguidores que ya le cambies. No. No, hay cosas que no deben de cambiar. Entonces, justamente si están interesados en tener alguna franquicia, obviamente primero investiguen cuáles son las que están disponibles para su compraventa, por así decirlo. Después de eso, Vayan a las ferias estas de vayan a las franquicias ferias conocer las justamente. opciones que hay. Yo no conocía que había ferias de esta índole, es importante saberlo. Y obviamente seguir todo el proceso que hemos estado hablando durante el programa, de hacer tu estudio de mercado, hacer demasiadas evaluaciones, tanto en lo personal, podría decirlo así, como quien te está cediendo o te está vendiendo la franquicia, justamente para que no sea una inversión que termine siendo un gasto a lo Menso. bruto, por así decirlo, sin ser grosero. Ay, Ah. ay, Entonces, esforzó mucho. tenía que pensarlo bien. Entonces, pues sí, investiguen, infórmense sobre las diferentes opciones que tienen y sobre todo evalúen bien. Claro, 100%. Muy Eso. bien, Héctor. Yo aquí justo metiéndome a la AMF, a la Asociación Mexicana de Franquicias, nada más es un apartado que son puntos a considerar, que va de la mano de la investigación, que es recomendación de mi compañero, que es, primero que nada, hacer un análisis jurídico y financiero de lo que estás a punto de adquirir. Lo segundo es que tengas una relación o que trates de tener una comunicación directa con franquiciadores, o sea, gente que justo actualmente ya tiene una franquicia, que conozcas y que veas bajo su recomendación cómo está, y directamente también con el franquiciador o el dueño
original de esa marca, ¿no? Que te puedan transmitir esa confianza y que tengas como esa pues seguridad desde ahí. Que analices la historia de la franquicia, cómo se ha comportado, lo que hablábamos de quiénes son los dueños actualmente, cuántas franquicias tiene el dueño, cuántos socios hay, desde cuánto tiempo tienen con ese XY, o sea, como que es investigar a profundidad cómo está pues todo, que también que sea un modelo de negocio que uno te interese, también te guste, puede ser tal vez una recomendación. Creo que le vas a meter muchísimo más empeño si es un giro, una idea que te gusta, o una franquicia inclusive que te gusta, porque inclusive puede que ese sea también un factor que determine si va a ser pues exitosa o no, ¿no? Y lo segundo es, bueno, más bien lo último es que compares. Creo que ya hay un mundo de empresas y hay un mundo de giros allá afuera, que puede que si tú eres aferrado y nada más quieres una porque es tu sueño tener un Little Caesar, pues realmente puede ser pues puede eso inclusive ser lo que determina haciendo que no funcione tu idea de negocio. Es importante comparar y sobre todo informarse bien respecto a todo el tema jurídico de a qué eres acreedor y a qué ahora te vuelves responsable, dependiendo de lo que pues estés a punto de comprometerte. Y tal cual creo que lo dijo Francis, hacer este análisis y tal vez tú como inversionista te conviene más abrir o empezar un negocio desde cero, tal vez probar con una franquicia. Creo que ahorita ya hay un mundo de posibilidades y sobre todo que también sea tu posibilidad, ¿no? Hablábamos del tema financiero que puede que más bien se vuelva o tu reina o tu ruina, papá. Entonces, investiguen. Muy bien, Francis. Pues mira, mi forma de cerrar diría lo siguiente, es compra una franquicia, 5 años, aprende el know-how, quiébrala y luego crea tu propio negocio ya con lo que... Roba todo lo que pudiste. Roba todo lo que pudiste, saque así a manos llenas las arcas de la empresa. No es cierto. Pues miren... no es cierto, sí es cierto. No es cierto, es cierto. Guiño, guiño. Pues mire, la aplicación. La página de la AMF explica bastante todo lo que quieran conocer para enterarse. Les ofrece pues también todas las franquicias que existen. En México pues tenemos un estimado de, si está bien actualizada mi fuente, de 1,550 marcas operando aquí en México. Uh-huh. Es importante que igual tú sepas cuál es tu perfil de inversor. Primero que tengas en este caso el capital. Aquí en la empresa, en la página, muestra desde pues marcas de todo tipo y cuál es su precio. Hay unas muy baratas, hay unas un poquito más elevadas, que tú tengas en este caso el capital. Y bueno... no únicamente puedes ser una persona que compra una franquicia. Si ya tienes un negocio y crees que este puede ser una buena forma de dar el siguiente paso, puedes en este caso igual decidir si quieres pasarlo a franquicia o si más bien expandirte como único dueño. Si el sector de las franquicias es una inversión muy grande y va a requerir demasiado tiempo, entonces antes de hacer una inversión, primero infórmate, como dice Katsin. Y compara. Infórmate y compara. Ve, hay una cantidad muy grande de marcas en las cuales puedes invertir. Entonces, yo creo que si también le vas a invertir a tanto tiempo a una empresa, pues también ve que igual sea un giro, que igual también te guste, que puedas explotar. Y bueno, a fin de cuentas no es una decisión a corto plazo. Yo creo que es una decisión de la que tienes que informarte, tener alguna capacitación, conferencias. Entonces, antes de dar este paso, creo que sí es un papel muy importante como inversionista, identificar todos los factores de riesgo, investigar por tu cuenta y que no tengas miedo a capacitarte. E igual, probablemente hasta darte cuenta que igual ni siquiera te conviene. Entonces, analizar esos factores, ventajas y desventajas, y con eso. México al tener pues cercanía con Estados Unidos, creo que somos uno de los países con más franquicias y que ya tenemos una base consolidada por parte del Grupo Alsea, que tendrás la capacitación, que ya tenemos una infraestructura bastante sólida en México por la cercanía que tenemos con ellos. Y si no, también pues vete a Monterrey y ahí vas a encontrar más cantidad de franquicias de las que hay acá. Uh-huh. Y pues vamos a Subway después de esto. Muy bien. Bueno, el tema de las franquicias definitivamente es una buena opción para muchas personas que piensan o quieren invertir o quieren emprender. Es una forma de tener tu propio negocio, no saltándote, sino, digamos, pagando por adquirir el conocimiento que muchas veces puede ser bastante
costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo que le tienes que meter a un negocio nuevo. Pero bueno, esta situación es algo que te puede permitir pues ir un poco hacia situaciones un poco más seguras. Ahora, sí es importante entender, y lo comentaba en el programa, que no necesariamente tienes que pensar únicamente en las grandes franquicias, aquellas que todo el mundo conoce. Hay veces que puedes encontrar franquicias en desarrollo que puedan ser muy buenas opciones. Solamente es darte el tiempo precisamente de informarte y entender cómo es que funciona la franquicia, qué es lo que ofrece, para ver también el potencial que tiene, tratar tú de entender y tomar una decisión totalmente informada. Y dentro de esto cabe el tema o el dicho de que lo barato sale caro. Y por eso no me refiero a que una franquicia barata te salga cara o no sea negocio, sino me refiero a que si vas a estar o quieres invertir en esto, tomes los recursos en cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo, otra vez hablando de ese tema, para poder identificar la franquicia que mejor se adecue a tu situación y a lo que quieres invertir y no estar sufriendo después, ¿no? Claro. Entonces, esto no si realmente vas a invertir o vas a invertir 3 millones en una franquicia, pues digo que tú inviertas una parte en un estudio de mercado no está de más, precisamente buscando que vayas a la segura, o por lo menos dentro de lo que cabe, con la menos... disminuir el riesgo. Exacto, ¿no? Con el menor riesgo posible o la menos incertidumbre posible para hacer que este negocio funcione. Y por ahí también hay otra opción. Quieres entrar en el negocio de franquicias, pero te quieres ahorrar este tema y a lo mejor no tienes tanto dinero para invertir, pues también hay una forma. Puedes invertir directamente, por ejemplo, en Alsea en la bolsa o incluso en Starbucks, y estás invirtiendo en franquicias de una forma a lo mejor indirecta, pero también es otra forma en que puedas invertir en estos negocios si confías en ellos, ¿no? Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias por estar en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.